Sí, sí existe clasismo y lo peor es que es en una facultad de ciencias políticas y sociales, donde se supone que nos enseñan, todos los días estamos viendo por qué el clasismo es malo y especialmente aquí sí me va a tocar fundar a mi propia carrera, pero mi carrera muchas veces está señalada por ser una de las más clasistas de la facultad. ¿Tú te diste cuenta de que entraste? O sea... Sí. Bienvenidos amigos a un episodio más del podcast Dejando Huella. En esta ocasión tenemos invitada a una persona muy especial. Una persona que viene desde muy lejos. No tan lejos, pero sí lejitos. Y le agradecemos demasiado que se haya dado la oportunidad de venir hoy. Porque estamos entre semana, gente. Y a veces uno tiene cosas que hacer entre semana. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Chelsea. Claro que sí. Chelsea, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Vi algunos de tus videos y ahorita vamos a hablar un poquito más del contexto, porque para la gente que no sepa, estudias Relaciones Internacionales. Sí, estudio Relaciones Internacionales y apenas comencé también Derecho. Derecho, sí, Ajá. sí. Que ahorita vamos a profundizar un poco más de por qué decidiste aventarte dos carreras al mismo tiempo. Porque me odié. Y yo, ¿de qué tanto te odias? Sí. Pero antes de eso, quiero mandarle un saludo al suscriptor más reciente de este canal, gente, porque recuerden que estamos haciendo esto en cada episodio, así que si no te has suscrito, dale like a este video, suscríbete al canal y el próximo saludo puede ser para ti, claro que sí. Así que si me haces el honor, Chelsea. Sí, muchos saludos a tu casa, tu estilo, por suscribirse. Claro que sí. No es un comercial, se los juro. Aquí les estamos dejando la captura del usuario, así que muchísimas gracias tu casa, tu estudio, por suscribirte a este canal. Y así como él, suscríbete a este canal para que este proyecto le siga llegando a más personas. Claro. Así que, para la gente que no sepa, tú estás en Polaca. Sí, en la famosa Polacas. En la bella y criticada Polaca. Sí, es todo un caso esa fac. Hace poquito estaba hablando con un chico, Radioma, te mando un saludo, sobre que es, creo que la única facultad a la que no he ido de CU todavía. ¿En serio? Sí, de verdad. Es que está alejada. Sí, pero es toda una experiencia, porque siento que es muy diferente a la vibra de otras facultades. ¿Sí crees? Sí, aparte el hecho de que estemos alejados, como que la hace muy diferente. Es como... Como que está muy en su onda. Ajá, sí, es un concepto, básicamente. ¿Por qué escogiste Relaciones Internacionales? Pues escogí porque me llama mucho la atención que junta diferentes materias como de ciencias sociales que me llamaban la atención. O sea, hay mucha historia, un poco de economía, un poco de derecho, es como un poco de todo. Sí. Ves un poco de todo. Y aparte, algo que influyó fue que pues mi papá es canadiense y mi mamá mexicana, entonces me llamaba la atención esa parte como de otros países, de otras culturas. Y también viví un tiempo en Belice, entonces ahí como conocí ¿En serio? Sí, un país bien random. Sí. Pero ahí conocí como a personas de diferentes países y como que me llamó la atención eso. Y dije, pues relaciones internacionales es lo más internacional. Como que estos choques culturales siempre están presentes en tu vida, ¿no? Sí, totalmente. Pero, o sea, ¿ibas en prepa de la UNAM? Iba en CCH Sur y ya pasé en... No pasé es buen directo. momento para decir que Sí. allí viene CCH Sur. Sí. Lamentamos mucho las cosas que están pasando en CCH Sur, gente. Pero ahí Sí, ahí lo estudié y también tuve como algunos profesores profesoras que habían estudiado relaciones internacionales. Pues ya me acerqué como con ellos en último semestre y pues para preguntarles, ¿no? Pero también me tocó todo el CCH básicamente en pandemia. Entonces, sí. Prácticamente no viviste No, la experiencia de estar en el CCH. No, solo fue como el primer semestre y ya después el segundo a inicios empezó un paro y ya después fue pandemia y ya medio regresé para mi último semestre, pero no, fue casi todo en línea. Y aparte como que no tenías, a pesar de que conocías gente, pues no están como esos grupitos ya formados o sí. Solamente los de mi primer semestre, o sea, los de primer año, o sea, mis amigas siguen siendo como mis mejores amigas de la actualidad. Como que el hecho de estar en pandemia, siento que eso generó hasta un vínculo más cercano con esas personas que conocí. Que eran como el lugar seguro. Sí, tal cual. ¿Y metiste tu pase? Sí, lo metí. Entonces, ¿crees que teóricamente siempre supiste que querías estudiar Relaciones Internacionales? Yo creo que al menos desde el inicio de CCH, porque antes quería ser doctora y así de que, bueno, el típico sueño de niña chiquita de que le compran
su juguete, su nenuco para que juegue a la doctora y así. Pero ya después vi toda la parte fea, o sea, tengo corazón de pollo, entonces jamás iba a poder. Y ya después me di cuenta que en la primaria y en la secundaria amaba la historia, o sea, esa era mi materia favorita, pero no quería ser historiadora porque sentía que le faltaba un poco de dinámica. Y ya después encontré relaciones internacionales, que yo lo veo como vivir la historia y ponerla como en acción, porque pues necesitas muchas cosas del pasado para conocer el presente y pues ahí desarrollar. Sí, porque necesitas saber de dónde venimos para ver hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Y eso es lo que a ti te atrae, ¿no? Sí, suena cliché, pero me atrae eso. Suena cliché. Sí, muy romantizando a la CRI. Sí. Muy de que probablemente todos los que estudian relaciones internacionales digan lo mismo, pero es verdad. Sí. Y entonces metiste tu pase, te quedaste, estuviste feliz, o sea, ¿cómo al fue inicio ese no. inicio? No, al inicio justo, o sea, yo el CCH estuve como muy segura de relaciones internacionales. Sí. Y ya el último año, pues elegimos unas materias optativas en CCH y una de las que elegí fue Derecho. Entonces ahí me empezó a llamar un poco la atención Derecho, pero pues yo ya tenía la idea de relaciones internacionales y ya entré a la facultad y fue como un shock no muy agradable, o sea, sobre todo porque yo tenía expectativas muy altas, o sea, yo dije, voy a llegar y me va a encantar la carrera y voy a ver las cosas de la carrera y pues no es así, en casi todas las carreras los primeros semestres son los más horribles porque es tronco común, son cosas muy teóricas y hay que sumarle el hecho de que acabábamos de salir de la pandemia, entonces entré y pues me sentía extraña, o sea, era el ritmo, otra vez retomar el ritmo que ya había perdido, pues es muy diferente la vida en pandemia que la vida ya y que te metan de una a la universidad, sí es choqueante. Y aparte el ritmo de CCH, ¿no? O sea, aunque CCH siento que tiene más similitud al plan de la universidad que las prepas, por ejemplo, porque el CCH es un poco más libre, como un poco más plan universidad que las prepas. Pero era más el shock de haber salido de una pandemia y de tener clases en línea y ya de pues, tener que otra vez pararme súper temprano a ir a la escuela y todo eso. Y aparte, sumándole a eso, pues me tocaron profesores no tan buenos todos en el primer semestre y eran materias bien teóricas y yo decía, ¿de qué esto para qué me va a servir? O sea, ¿dónde está la carrera que pues yo estaba pensando estudiar? Sí, de que ¿a poco esto es relaciones internacionales? Y sí consideré el primer semestre como cambiarme a Derecho, de que, quizá, o empecé a sobrepensar mucho. O sea, el shock fue tan grande que sí llegaste a dudar. Sí, o sea, creo que es muy común que en algún punto de la carrera te pongas a dudar de tu decisión y sobre todo también de la cuestión de, voy a encontrar trabajo o así, porque es el estigma que tenemos muchas veces los de área 3 o área 4, ¿no? De que vas a comer. Así de que, entonces quieres vivir en austeridad. Sí, ajá. Pero, a ver, entraste y tuviste este shock y no sabías nada, más allá de que sabías que querías estudiar la carrera. Como que no habías investigado un poquito lo que ibas a ver. No, sí, había investigado, pero, o sea, sí leía el plan de estudios y todo, pero siento que no me gustaba tanto, que era más de la teoría que yo esperaba y un poco la forma de enseñar de algunos profesores que me tocaron, o sea, especialmente uno que era como bastante grosero, o sea. De que aquí lo tengo. Sí, o sea, aprendí mucho con él, pero también, pues sí nos ofendía y nos decía cosas bien feas. Entonces, ya vas un poco desanimado de ciertas cosas de la carrera y luego llegas y te dicen como cosas feas, pues sí te desanima. ¿Te hacen menos? Ajá, sí, pero al final, pues no es por romantizarlo, pero te termina siendo un poco fuerte porque el hecho de que me tocaran como experiencias de profesores muy como medio duros en primer semestre, pues hizo que ya los otros semestres no se me hicieran tan pesados. Ok. Como que dijiste, ya pasé esto más complicado, difícil, ya esto está más tranqui, ¿no? Ajá, y también algo que lo hacía un poco pesado es que de primer a tercer semestre es tronco común, o sea, solo llevas 2 materias de tu carrera. Sí. Entonces, por más que pues a mí sí me llamaba la atención lo de relaciones internacionales, lo iba a ver realmente hasta cuarto semestre. Ok. En general llevaba materias como hay una que se llama consulta de fuentes numéricas, no,
te enseñan como a citar, ni siquiera los profesores saben de qué trata. Es una materia, o sea, top materias más innecesarias. Top materias más barqueables y no pasa nada. Pero es de primer semestre, entonces no eliges, ajá. Sí. Pero entonces eso lo hacía como muy tedioso pero también está padre por un lado. O sea, yo le tiro mucho hate al tronco común, pero no todos. O sea, tengo amigos que dicen como que eso les ayudó porque les gustaban también cosas de otras carreras, ¿no? Como de sociología y así. Sí. O un poco de ciencia política. Entonces, pues sí les gustaba esa parte, que al final me terminó gustando más. También conocí a personas, amigos de otras carreras, amplias tu círculo y así, porque en general relaciones internacionales relativamente es una carrera pequeña a comparación de otras. Sí, de comunicación. Ajá, sí. Antropología, ¿son más que de antropología? No, antropología son los que son menos de la facultad. O sea, literal antropología son como 10 personas. O sea, son súper poquitos. ¿Quién estudia antropología? Sí. No, sí, son súper poquitos. Entonces, de hecho, relaciones internacionales creo que es la segunda más grande después de comunicación en la facultad. Sí, pero aún así, al menos en la mañana, terminas conociendo a todos. O sea, el turno de la mañana se conoce, el turno de la tarde también. Ok. Y ya si te cambias, pues sí vas a conocer como un poco de nuevas personas, pero pues ahorita ya que voy en séptimo semestre ya siento que conozco a gran parte de la generación. Sí, ya empiezas a identificar las caras porque al no ser tantas personas, pues es muy fácil relacionarte o ubicarlo, por ejemplo, ¿no? Sí, justo. Y qué chistoso que digas que es la segunda más, con mayor matrícula, porque uno pensaría que a lo mejor habría otras dos adelante o así, ¿no? Sí, pero creo que, o sea, medio ya no me acuerdo quién me dijo, no sé qué tan cierto sea, que ya se estaba poniendo un poco de moda y ya empezaba a haber más demanda. Entonces, ajá, sí. En estos años Sí, que entraste, ¿viste la diferencia? Ahorita que llevas en séptimo. ¿Más o menos? ¿O no tanto? O sea, siento que en general siempre hemos sido la misma cantidad, pero creo que sí ya hay más demanda, al menos para el examen. Ok, sí, yo vi que hace 2 años, hace un año o hace 2 años ya pedía 90 y tantos, 96 creo, algo así. Sí, es como una de las top 15, top 13 como de más demandadas. Sí, pide más de los que a lo mejor uno pensaría, ¿no? Por ser área 3. Por ser área 3. Sí. Y yo no lo quería decir así, pues. Pero entonces, tuviste la maldición de que te tocaron profes difíciles, que a lo mejor la carrera no cumplía todas las expectativas, al menos en un principio. Sí, también un poco en una materia que era introducción de relaciones internacionales, pues me tocó una profesora que ya estaba grande. Entonces también eso como que... Sí. No fue lo que necesitabas a lo mejor, ¿no? Para agarrarle cariño a la carrera. Sí. Y para la gente que a lo mejor no tiene idea de qué son las relaciones internacionales, ¿cómo lo describirías como carrera? O sea, ¿cómo se lo dirías a alguien que a lo mejor se interesa? Esa es la pregunta que todavía nos hacemos en séptimo semestre. Que todavía no logro responder. No, pero básicamente sería como una carrera que ves, no eres un todólogo, o sea, tampoco, pero sí aprendes un poco de diferentes cosas con la intención de entender al mundo y de poder tener como incidencia. Siento que es un pro y un contra el hecho de que veas un poco de todo porque pues sabes, pero a la vez no sabes tanto. O sea, sé un poco de derecho, pero no sé tanto como un abogado. Sé un poco de economía, pero no sé tanto que un economista. Pero al final algo que lo hace interesante es que todo ese conocimiento lo juntas y se vuelve interesante para generar nuevo conocimiento y también para generar análisis más completos sobre pues, lo que sucede en el mundo. Entonces, por eso nosotros podemos trabajar como en diferentes ámbitos. ¿Sí? O sea, en el ámbito privado, en el ámbito público sobre todo, organizaciones internacionales. Pero, ¿sientes que a lo mejor estas definiciones y a lo mejor lo que lo rodea, de lo que a lo mejor piensan las personas que no lo estudian, como que se queda mucho en la teoría? O sea, a veces es difícil imaginar en dónde se aplica porque no es muy conocido. Ajá. Como un doctor o como un licenciado. Sí. Definitivamente es como muy abstracto porque puedes estar como en tantos lados que lo hace difícil a veces para otras personas que no son de la carrera como entender de que, a ver, un doctor opera,
Sí, Un sí, sí. abogado, pues, defiende, ¿no? Sí, sí, sí. Un arquitecto construye. ¿Tú qué Diseño. haces, no? O sea, ¿qué haces diferente? Pero yo siento que esa parte de saber un poquito de varias cosas y de tener como ese pensamiento crítico, pues nos diferencia. Ok, porque es, como dices, tienes tantas materias incluidas o tantas, llamémosle carreras, que Ujú. ves un poquito de todo, que a lo mejor sí tienes más conocimiento que a lo mejor una persona promedio, llamémosle, ¿no? Pero ya si te vas a especializado con gente de esa carrera, como que te quedas un poquito corto. Por ejemplo, en derecho. Ajá, sí, sí, sí. Es como muy extraño. Ajá, sí, sí, porque sabes un poco de todo, pero justo como te digo, no va a ser igual que un abogado. Entonces, por eso algo que a veces siento que sí es necesario en esta carrera es especializarte al final. Ok. Como, ajá, que creo que es un gran tip. O sea, al final buscar qué es lo que más te gusta para especializarte. Porque no tienes como trayectorias, como especialidades en la carrera. O sea, nomás es así relaciones internacionales y ya. O sea, más que nada porque vemos diferentes materias como derecho, economía y así. Entonces, Ujú. al final, para que tú tengas más claridad de lo que quieres en tu ámbito profesional, pues lo más ideal es como buscar qué de todo lo que te ofreció la carrera te gusta más, ¿no? Ujú. Incluso, por ejemplo, vemos regiones. O sea, tengo una materia ahorita que se llama África, otra que se llama Medio Oriente. ¿Así se llaman? Sí, así se llaman. Sí, o sea, en cuarto semestre fue Norteamérica, después fue América Latina, Asia y el Pero ves como Pacífico. la historia Sí, sí, de... sí, la historia de la región y un poco de la actualidad. Ok. Entonces también hasta es como, ajá, es que ves un poco de tanto, ¿no? Y lo más recomendable es que ya al finalizar la carrera, pues veas, ¿no? En qué te quieres enfocar. Sí, sí, sí. Que a Ujú. veces es complicado, ¿no? Sí, Porque sí, ves tantas cosas que ajá. a lo mejor te llaman la atención demasiadas. Sí, pero incluso también hasta lo puedes juntar. O sea, por ejemplo, si te gustan los temas económicos, pero también viste que te gustaba Asia, pues puedes juntar, ¿no? Ok. No sé, trabajar en una cámara de comercio de China. Sí, sí, sí. Entonces, está padre porque eres un poco de, como Barbie, ¿no? Un poco de todo. Puede ser lo Sí, que tú quieras. sí, puede ser lo que tú quieras hacer. ¿Y crees que en la carrera descubres como qué tipo de cosas te van llamando más la atención? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que entras a la carrera no sabiendo mucho de en qué te quieres enfocar y incluso tarda mucho, o tampoco Ujú, es como que definitivamente durante la carrera lo descubras, pero sí te ayuda tanto porque ves un abanico tan grande de posibilidades ujú. que pues, puedes encontrar lo que te gusta. Que hasta eso, o sea, pasan esos 3 semestres de tronco común, Ujú. y luego de ahí, ¿qué? Las materias, ¿tú las vas eligiendo? No, ya son materias totalmente del plan de estudios de relaciones internacionales. Hasta Ajá. séptimo y octavo semestre ya son optativas, entonces tú las vas Okey. eligiendo y también eso ya te permite especializarte un poco en los Todavía un temas. poquito más, ¿no? Ajá, pero, o sea, por ejemplo, hay personas que les llama mucho la atención los deportes y tú pensarías como, ¿qué tiene que ver los deportes con las relaciones internacionales? Y ya después hacen su tesis sobre el impacto que tiene los mundiales dentro de las relaciones entre países, Okey. la diplomacia deportiva, por ejemplo, o cuestiones, no sé, de que les gustan los aviones y también de ahí sacan algo. Sí, sí, sí. Ujú. Como que van encontrando sus gustos y cómo los pueden relacionar con lo que están viendo en la carrera, Sí, ¿no? sí, sí, justo. Okey. ¿Y tú como qué línea estás agarrando ahorita que llevas en séptimo semestre? Que tiene poquito que empezó, ¿no? Bueno, ya no tanto. Pues, se está pasando rápido Sí, el ¿verdad? semestre, Sí, ¿eh? Sí, es sí, que ya sí, en una semana es octubre, entonces sí. tampoco es que haya empezado hace poquito, ¿no? A mí me gusta mucho el derecho internacional, la diplomacia y también mi región como que más me ha interesado es Norteamérica, un poco Okey. ahorita, sí. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te llama de esas cosas? Pues me llama mucho la atención el derecho internacional porque igual durante la carrera tuve la oportunidad de participar en una competencia de derecho espacial internacional y Ajá. ahí, o sea, representé a la facultad de derecho, pero siendo de polacas. Entonces, Okey. aún así pude participar, o sea, me entrenaron como un año entero en derecho internacional y se llama como moot courts, que son simulaciones de una corte internacional de justicia. Y Sí. entonces ahí aprendí mucho de derecho internacional y me llamó mucho la atención, o sea, más por la situación mundial ahorita, como de que te preguntas si el derecho internacional sigue siendo
funcional o qué, ¿no? Ok. Y entonces eso como que me llamó la atención, me llama mucho la atención esa parte también diplomática, como de representar a tu país. O sea, en este caso pude representar a mi país. A México. Ajá, y la cuestión de Norteamérica, pues por todo el relajo que hay con Estados Unidos. O sea, al final, pues es nuestro país como vecino, entonces siento que hay mucho de dónde sacarle. Sí. Sí, pues con esto de los aranceles. Ajá, sí, el tratado y todo, Sí, se sí, me sí. hace como una región interesante. La cuestión de inmigración también podría entrar ahí, Sí, ¿no? también. Ok. Que son temas densos. A ver, ¿por qué crees que a la gente a lo mejor se le llega a ser aburrido este tipo de temas? Porque siento que no son algo común. Tristemente, creo que sí debería de ser algo más Ujú. platicado entre la sociedad en general, pero desde mi punto de vista, no sé si la gente piensa lo mismo. Creo que a veces sí son temas vistos como, ay, ¿cómo que eso de qué sirve? Sí. Como que no ven el impacto que a veces tiene en su vida, ¿no? ¿O tú por qué dirías que a veces la gente no se interesa tanto? Yo creo que se empiezan a interesar justo cuando empieza a tener impacto en su vida. Es triste, ¿no? Al final. O sea, es como, ay, allá está pasando ese problema, hay guerras y todo, pero ya estoy bien, ¿no? Ujú. Y a veces pasa, ¿no? Que también las personas pues ya tienen muchos, no sé, los problemas del día a día, ¿no? Que es como que ay, no quiere, lo que menos quieres hacer es llegar de un día cansado del trabajo y ponerte a ver noticias súper trágicas de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. o sea, también es entendible esa parte, ¿no? Hasta de la cuestión del privilegio que es tener acceso a información, pero a veces incluso las personas que tienen el privilegio de tener el acceso a la información, pues deciden no informarse porque hasta por evadir, ¿no? Por no estresarse, porque es más fácil ignorar el problema, pero pues al final todo repercute. O sea, justo algo muy importante que vemos en relaciones internacionales es que lo que esté pasando del otro lado del mundo tiene alguna relación con México y al final con tu vida diaria también. O sea, no sé, la guerra ahorita que está pasando en Rusia y entre Rusia y Ucrania, pues Ujú. al final tiene hasta impacto en tu vida diaria con el precio de La gasolina, ¿no? sobre todo, ajá, puede ser esa parte del petróleo, pero también cosas como del pan. Ajá. Ok. Entonces, sí, todo se relaciona y también a veces en la carrera es como difícil estar viendo tantas cosas feas pasando en el mundo Sí, diario, sí, sí, sí. porque pues justo luego pienso de que ay, voy a desinstalar ya X o ya no me quiero informar, pero después digo, chin, es que para la carrera pues tengo que llegar y luego te preguntan, a ver, ¿qué noticia vieron? ¿Qué me pueden decir de lo que está pasando en el Congo, no? Entonces Y es, tú ni idea y... ajá, y yo de que, ay, no, ya no quiero saber. Sí, sí, sí. Sí, entonces, ajá, como que es difícil esa parte. Y aparte, esta cuestión de... Por ejemplo, tú dijiste al principio que tienes corazón de pollo, ¿no? O sea, como que... Sí. Y de todos modos, aunque a lo mejor no escogiste medicina y no ves como a lo mejor un accidente, cosas Ujú. así, pues ves como la toma de decisión y cómo impacta en la gente. Y eso sí, también es pesado, ¿no? Como Sí, empezar a informarte y entender a lo mejor. sí, también ver tantas injusticias pasando Sí, sí, sí. y de malas decisiones, cosas. Puedes seguir Pero, hablando, ¿eh? No te chin, preocupes. me distraje. Los profesores de la UNAM y del IPN normalmente no quieren ser exhibidos cuando hacen un mal trabajo. Por eso, en el contenido exclusivo del canal podrás encontrar esos profesores que debes evitar en la carrera y, por qué no, esos profesores que sí vale la pena tomar su clase. Esto de la mano de nuestros invitados semana a semana. Te dejo un pequeño adelanto de lo que puedes encontrar. O decía cosas machistas. Una vez llegó a decir que las mujeres que estábamos mientras nos casábamos. Entonces, imagínate escuchar eso en primer semestre. Pues mire, si van de primero, porque pues, posiblemente se la topen, es alemán, la profe alemán. Sí, es cierto. Da ética, de economía, da muchas materias de ciencias sociales y humanidades. Todos los celulares van al frente. Él no se sienta en su escritorio porque su escritorio está lleno de celulares. Y pobre de aquel que suene un celular porque te pide contéstalo en ese momento. Y ponlo en altavoz porque todos vamos a escuchar lo que es más importante que mi Ay, clase. ¿neta? Precisamente el perfil del docente pues es muy específico. Entonces casi siempre son investigadores que no tienen tiempo, que no le prestan realmente atención a la clase, que son también medio prepotentes porque son doctores. Suscríbete al exclusivo y muchísimas gracias por todo tu apoyo. De verdad no tienes idea cuánto lo valoro. Ahora sí, continuamos con el episodio. No pasa nada. Y yo advertí. Sí, se me fue la onda, pero
Te interrumpí, pero No. me empecé a reír como loco. Entonces es como difícil ver noticias tan trágicas todos los días y es como la impotencia, o sea, sí da coraje. Ujú. Pero ¿crees que parte de tu carrera te ayuda a entender que pues no puedes, más allá de que quieras hacer un esfuerzo, pues no puedes ayudar a todas las personas? O sea, Sí, es que se te escapa de las manos, ¿no? también todos entramos con la idea de que, ¿por qué estudiaste relaciones internacionales? Porque quieres cambiar al mundo. Ya pregunta en séptimo semestre si alguien cree que va a cambiar al mundo. Entonces es difícil, pero también siento que algo importante es como no perder la parte humana. O sea, de que aunque veamos noticias tan trágicas y tan difíciles todos los días, Ujú. no perdamos el sentimiento humano de eso, ¿no? Porque algo que ahorita está pasando es que hay tanta información que las personas siento que empiezan a normalizar tanta de violencia o empiezan a normalizar la guerra o cuestiones así, Ujú. que dejan de sentir y dejan de dimensionar como la gravedad del asunto. Y entonces, por más que veamos noticias y así, siento algo importante es no perder esa humanidad, o sea, ese corazón de pollo de sentir, pues, feo de lo que pasa. Que sí lo hemos estado perdiendo, ¿no? O Sí. sea, yo en alguna plática que vi, recuerdo que mencionaban que antes en las películas, en algún asesinato o así, como que sí censuraban esa parte de que volaba la sangre. Vaya, no salía a cuadro. Entonces, como que era muy marcada esa línea de que pues esto es algo explícito, o sea, Ujú. no es para verlo a cada rato, ¿no? Y pues ahorita, como dices, en X, en Facebook, puedes encontrarte así videos muy explícitos y justo normalizarlo como que puede llegar a hacerte perder esa parte de, güey, pues es un ser humano, o sea, tampoco es como que esté bien consumir todo eso y que pienses que es como lo normal, vaya, o sea, que no pasa Sí, nada. sí, definitivamente, o sea, es algo que pasa y que sí preocupa. No sé, como que también el hecho de que vemos tanta historia como para entender pues, el presente, ¿no? Y vemos que a veces hay tendencias que pasan. No es para alarmar y decir de que ay, ya va a haber tercera guerra mundial. O sea, no. Pero sí hay como tendencias que pasaban antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. que coinciden con patrones que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, eso de romantizar la guerra, de esos edits, ¿no? Que luego ves en Reels o en TikTok de las naves o cosas así como bien bélicas y con una música ahí y la gente compartiéndolo y Como así. bien patriótico. Ajá, sí, como también ese sentimiento como nacionalista que se ve en algunos países, Ujú. pues sí termina siendo, o sea, más allá del meme, del reel y así, pues sí hay personas que sí se la creen. Sí empieza a ser una imposición ideológica a lo mejor, ¿no? Sí. Ok. Y entonces, ¿crees que tu carrera te ayuda a ver eso, bueno, este tipo de problemas como en grande? Sí, totalmente. Lo vemos como muy en grande y a veces algo que nos critican es que olvidamos lo pequeño. Ajá, o sea, de que a veces no te tienes que ir a, no sé, a otro continente para ver problemas de violencia, ¿no? En tu misma colonia, barrio, pues puedes encontrar lo mismo, ¿no? O incluso cuestiones de desigualdad. Entonces creo que es una crítica que le haría como a la ¿A la carrera, carrera? que a veces algunos profesores la hacen, ¿no? No todos, pero sí algunos dicen es que nosotros como que lo vemos mucho desde ese ámbito global y se nos olvida, ¿no? Que empiezan los problemas desde lo micro. Sí. Y muchas veces lo que uno puede hacer desde su persona o desde donde vive, pues es actuar en micro, ¿no? Ujú, sí. Tengo una duda sobre que estuve investigando, porque a veces la gente se confunde con negocios internacionales, Sí, ¿no? sí. ¿Podrías explicar un poquito las diferencias y de por qué no es lo mismo? Claro, pues primero Relaciones Internacionales está en pues, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Polacas. Para gente que no sabe. todavía. Polacas. Ajá. Y Negocios Internacionales, por el otro lado, la dan en Contaduría y Administración. Entonces Ujú. creo que desde ahí ya se entiende un poco quizá que la vibra es muy diferente. O sea, más que nada en Relaciones Internacionales vemos cuestiones muy sociales, Ok. políticas, o sea, mucha política. Sí, Se sí, ve sí. incluso en relaciones internacionales mucha política internacional, que obviamente también vemos cuestiones nacionales porque se relaciona, pero Claro. es más esa parte como política, ¿no? Y entonces negocios por el contrario es más
del lucro, o sea, de generar ganancias hacia la empresa, pues por medio de estas empresas transnacionales, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. justo de cómo funcionan las diferentes empresas en otros países, de cuestiones más comerciales también ellos ven, o me parece que hasta ven cosas como de mercadotecnia, ¿no? O sea, como muy empresarial y Ujú. nosotros más político y social. Como Sería más eso. hecho a que haya ganancias en una empresa, etcétera. Ujú. Y lo tuyo es más, pues sí, cuestión social, ¿no? Sí, Es sí, que a sí. veces decirlo así como que es difícil, ¿no? Sí, también quise es como abstracto, pero sí es más como trabajar esa parte de las organizaciones internacionales, ONGs, gobierno, o sea, nosotros nos preguntamos el porqué de los problemas, de por qué hay desigualdad, por qué existe esto. Ujú. Y en negocios internacionales es otra visión, pero al final, aunque vemos cosas muy diferentes en las carreras, muchos trabajos pues también nos suelen como confundir. Entonces dicen relaciones internacionales o negocios internacionales, pero al final puedes, siendo de relaciones internacionales, trabajar en cosas de negocios internacionales o viceversa. O sea, al final puedes terminar aprendiendo un poco de lo que ellos hacen. Ok, porque me imagino que algo de lo que comparten en común, pues es como esta investigación, ¿no? De a lo mejor ver Ujú. cómo funciona en otros países y a lo mejor, no sé, algunas leyes, etcétera. Y de ahí pueden partir para a lo mejor ellos estar un poquito en su camino y tú en el de ellos, ¿no? Ujú, sí, sobre todo por esa cuestión como de la global, ¿no? De que vemos cosas internacionales. Sí, sí, sí. Sí, el enfoque es diferente, pero creo que ambas carreras son flexibles como para Ujú. que podamos trabajar de una cosa o de otra. Pero ¿te ha tocado conocer gente que entra a relaciones como internacionales y busca en realidad como algo de negocios Sí, internacionales? ¿Sí? sí. Y al final pues sí se frustran. Pues sí. Porque no es nada que ver, o sea, es como que, ajá, o sea, no, son cosas muy diferentes. Entonces aquí llevamos una materia, no sé, pensamiento político moderno. Sí, O sí, sea, sí. ya van a ver seguro algo de administración o más contable, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí se frustran. Pero está raro. O sea, ¿a qué le debes eso? ¿Que no investigan un Sí, poquito? Sí, definitivamente, definitivamente. ¿no? Y también a la cuestión de que el proceso para negocios internacionales es más difícil porque ellos tienen el filtro de, Que es carrera indirecta. ajá, que es carrera indirecta. Entonces algunos es como, no, pues relaciones internacionales, ¿no? O sea, ¿Tiene tiene internacional? internacional, va a ser similar, pero pues ya después entran y es como un golpe de realidad muy duro que, o sea, quizá algunos eventualmente le terminan ganando cariño a la carrera. O Sí, sea, por pues sí. ejemplo, en las optativas hay algunas que son como de comercio internacional, de logística, pero ya hasta séptimo semestre. Sí. No te vas a Sí. aguantar 3 Sí. años para ver apenas lo que tú querías desde el principio, a lo mejor, Ujú. ¿no? Pero se me hizo chistoso. O sea, a mí no, como que nunca me generó una duda. Pero sé que hay varias personas que sí tienen como eso Sí. muy presente. Y creo que sí es muy importante clarificarlo, como para que la gente no termine la carrera que no quería y en algo que no quería. Sí, que a lo mejor si eres de las prepas de la UNAM, desperdicies Tu tu pase. pase en algo Sí. que no te va a dar lo que estás buscando, ¿no? Ujú, sí. Tengan cuidado, gente, maldita sea. Entonces, pues ya te fue gustando la carrera. ¿Tienes en específico un momento en el que dijiste, sí me quiero quedar? O sea, a pesar de todo. ¿Qué Yo, fue lo que te hizo quedarte? Porque creo que, como dices, tener dudas es válido y ujú, muchas personas llegan a tener. Pero hay muchas personas que sí terminan por salirse. sí. En general, aunque en relaciones internacionales no he visto tanta disertación como en otras carreras, pero Ujú. sí gente que es infeliz en la carrera. O sea, eso sí. O sea, se aguantaron, pero. Ok. Pero bueno, ya, cada quien. Pues cada quien hace lo que Sí, puede, ¿no? sí. Y en mi caso, yo creo que fue a partir de. Realmente ya segundo semestre se hizo un poco más sostenible, mejor, pero donde dije, ay, me encanta, fue a partir de cuarto semestre, justo ya cuando entré a la carrera como tal y dejé el tronco común. Y también algo que me ayudó mucho y que siento que puede ayudar bastante como consejo, no Ujú. solamente para relaciones internacionales, sino para cualquier carrera, es hacer cosas fuera de la universidad. O sea, Ok. la universidad, sobre todo en Polacas, una crítica que se le podría hacer es que es muy teórico todo lo que te dan. Y en Sí. general, más en carreras de área 3 es difícil llevar a la práctica, ¿no? Desde la universidad.
No es como otras carreras donde pues haces teoría y haces práctica, sino aquí es teoría. Ujú. Y como recomendación para hacer mejor la carrera, para aprender más, para generar pues contactos y todo eso, necesitas hacer cosas extracurriculares. Sí. Y a mí también algo que me ayudó mucho fue que por un lado comencé a ver cosas que ya eran de la carrera y por el otro también me metí a cosas, empecé a aplicar como a diferentes programas como de que tenían que ver con diplomacia y así, para poder tener ese aprendizaje práctico. Pero que la carrera no hay prácticas como tal, o sea, no hay espacios en los que puedas hacer eso que dices tú No, es muy difícil, o sea, aquí sí tienes que aplicar como, por fuera. ajá, por fuera, o sea, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar como delegada juvenil de la Embajada de Canadá en México. Y entonces, o sea, y apliqué sin experiencia ni nada, dije, pues lo voy a intentar. Y sí, y me seleccionaron. Entonces, eso fue una súper, pues fue un súper aprendizaje porque pues conocí esa parte de la diplomacia, ¿Y qué hacías? pues básicamente teníamos como esa intención de generar propuestas para fortalecer la relación bilateral México-Canadá. Entonces, seleccionaron a 10 mexicanos y seleccionaron a 10 canadienses y nos reuníamos semanalmente como para aprender de diplomáticos de las embajadas, como cuestiones de la relación, cuestiones de negociaciones y al final generar un comunicado con nuestras propuestas. Y eso estuvo muy, muy padre porque también pues me dio esa parte práctica. También apenas participé como delegada juvenil de el Y20, que es el espacio juvenil de el Foro Internacional de las Economías, de las 20 economías. Entonces también eso me permitió pues esa parte práctica. ¿Quién te dio ese, o de dónde nace el tú querer aplicar? O sea, alguien te dijo así como, oye, a lo mejor es que busques prácticas fuera, etcétera. ¿O fue tu intuición, ambición o qué? Fue la crisis existencial que estaba teniendo y, o sea, de no saber qué hacer con la carrera, de que me estaba frustrando ver pura teoría, que dije, voy a aplicar. Y también esa presión también de ver que ya la carrera universitaria a veces no es suficiente para el ámbito laboral. O sea, necesitas también construir como cierto currículum Sí. y entonces eso como que fue lo que me motivó. ¿Y crees que eras de las pocas personas que lo hizo en tu carrera? Por lo menos al Sí. principio. Pues, Sí, en general, por ejemplo, no te preocupes. en general, Aquí es normal trabarte, ¿eh? No pasa nada. sí, no sí. pasa nada. En general, estas convocatorias las publica la facultad, como últimamente, Ujú. pero siento que a veces el miedo de decir, ay, ¿qué tal si me rechazan o así? Evita que muchos participen. Ok. Pero creo que es bueno hacerlo aún con el miedo. O sea, igual he aplicado un buen de cosas y, ¿No te has quedado? ajá, como de 20 que aplicas a 2 te aceptan. Ok. Pero es parte de aprender. Pero lo que te enriquece esas dos que sí entraste, pues es como doble, ¿no? Sí, o incluso hasta el rechazo te terminas aprendiendo porque dices, bueno, quizá me rechazaron por esta cosa, voy a mejorar para mi siguiente aplicación. Ok. Y entonces eso, usas las habilidades que te da la carrera para aplicar porque es mucho de escribir ensayos y también de la parte de cómo te comunicas, esa parte oral. Y qué chistoso que dices que el primero al que aplicaste lo tenías sin experiencia, ¿no? Y, Sí. y sin expectativa y sin nada y fue de, pues a ver qué sale. Ajá, sí, y ahí pues sí tuve la fortuna de que me aceptaron y me ayudó mucho en ese momento. ¿Y justo crees que eso es lo que te ayuda a desarrollarte mejor en la carrera? Vaya, al estar muy limitado en teoría, las prácticas es donde sacas ahora sí lo que sabes, ¿no? Lo que es, me Sí. imagino que notas también tus debilidades, ¿no? Sí, sí, totalmente. O aprendes cosas que no veías en la carrera o ves un poco cómo funciona ya la práctica, ¿no? Ya un poquito, una probadita del campo laboral. Del campo O sea, aunque laboral. no es trabajar porque son cosas voluntarias, sí te sirve de Ujú. experiencia. O sea, recalcando que no se ganó ni un peso de No. todo eso que hiciste. No, para nada. Pero se ganó la experiencia. Entonces. No lo digo porque a veces pasa que gente como que quiere que le den algo y muchas veces no siempre es así, ¿no? Sí, no, menos cuando tienes apenas 18, llevas el primer semestre de tu carrera, es muy difícil encontrar un trabajo de la carrera y que te paguen muy bien, entonces, lamentablemente. Entonces siento que sí tienes que comenzar con cosas voluntarias mientras estás estudiando, si tienes la posibilidad, Ujú. y
y así quizá tener ya la experiencia cuando te gradúes. Sí, ya estar mejor preparado, ¿no? Ujú. Esta cuestión que decías de, pues, realizar prácticas fuera de, me imagino que es un consejo. Porque lo que te iba a pedir era que me dijeras algunos tips para sobrevivir a relaciones internacionales y no morir en el intento. Ah, ok, ¿Qué otra cosa ok. te hubiera gustado a lo mejor saber? Pues esa parte también de ser tolerante con el tronco común, o sea, de darte, otra vez lo recalco, pero es porque de verdad mucha gente llega y se decepciona. Porque, y sobre todo los de comunicación, o sea, los que realmente la tienen fuerte son los de comunicación, porque ellos de plano no tienen nada que ver, o muy poco con su carrera, el tronco Ujú. común. O sea, todavía con relaciones internacionales, algunas cosas medio... o sea, Poquito le ves ahí. sí, y bastantito, diría más que poquito sí se relaciona, Sí. pero ya los de comunicación, no, pero yo diría... Porque común sí es todas las Sí, carreras, todas las carreras, todas. todas. O sea, estamos con los de antropología, con los de Sí, sí, sí. socio, todos. Yo creí que comunicación sí se salvaba. No, Creí no. que... Mm-mm. Porque como que de lejos no tiene tanto sentido, ¿no? No, y es que no tiene, o sea, a menos que sean de periodismo o de comunicación política, que son muy pocos, o sea, audiovisual, pues no. Que es a la que varios se van también, Sí, ¿no? sí. Pero yo diría que tomar lo mejor del tronco común, o sea, realmente sí aprovechar las materias que son como de argumentación o de expresión oral y escrita. Ujú. Perder el miedo o intentar salir de tu zona de confort para hablar en público, porque algo que se hace muy bueno en relaciones internacionales es que nos piden exponer mucho. O sea, hay Ok. muchas exposiciones justo con esa idea de que nosotros perdamos el miedo y podamos hablar frente a las personas. Ajá. Eso también, Pero ¿crees que exponer muchas veces no te hace bueno? Mientras no veas en lo que tienes que mejorar, ¿no? pues a ¿O, veces o crees que de tanto hacerlo, aunque no le prestes tanta atención, te vuelves mejor? es que a veces igual los profesores te dicen de que, oye, mejora tal cosa, Ok. o tú te das cuenta, ¿no? De que, ay, me puse o sobre todo la cuestión de los nervios. De De mover tantas, los pies. ajá, igual de tantas veces que te paras a hacerlo, Ajá. pues terminas acostumbrándote un poco. Ok. También la cuestión de los idiomas es importante. Ujú. O sea, a diferencia de negocios internacionales, no tenemos el filtro de que necesitas saber inglés para entrar a la carrera, Sí. pero al menos para graduarte, pues sí es útil saber inglés y también más idiomas. O sea, la mitad de la generación diría que está en francés y la otra en alemán y algunos en chino y así. Pues ahí tenemos a la ENALT, Ujú. Escuela de Lenguas, entonces también aprovechar esa parte de los idiomas, la parte... ¿Tú tomaste ahí francés en la ENAD? Sí, ahí tomé francés. También puedes tomar francés en la facultad, Ok. entonces está muy bien. ¿Y tú por qué en la ENALT y no en la facultad? Porque quería salir de la facultad un poco, o sea, como para conocer a personas de otras facultades. Porque... Quería ir a islas un ratito. Sí, güey. justo, por querer ir a islas, porque, o sea, también algo que me frustraba muchísimo en mi primer semestre era estar tan alejada de todos, porque pues mis amigos y así estaban en otras facultades y yo estaba hasta lo más lejos y no hay nada, ¿no? Entonces yo me metí al ENALT y varios también de mis amigos se han metido con la intención justo de salir, Sí. de conocer a personas de otras facultades, ¿no? Porque pues, te encierras mucho en el ambiente Sí, de... ya, por favor. Ajá, o sea, de- sí te amo polacas, pero dame Sí, un respiro. Sí, justo. Ok. Ujú. ¿Tomaste francés en la ENALT? Sí. ¿Ya lo terminaste? No, me quedé hasta cuarto nivel, o sea, iba a pasar a quinto nivel, pero ya no continué porque los horarios no me quedaban. Eso también estaba muy mal. O sea, ya dependiendo, conforme vas subiendo de nivel en francés o en otros idiomas, son menos personas, entonces van cerrando los grupos Ok. y se hace más difícil. Y es menos flexible. Sí. Ok. Ujú. Pero lo tomaste justo como para esta cuestión de conocer otro país, poder entenderlo mejor. Sí, sobre todo francés, porque para la cuestión del derecho internacional se recomienda cuestiones como de diplomacia y al final también es uno de los idiomas como más hablados, entonces dije, y de por sí me llamaba la atención como... Ok. Porque también idioma. podría pensarse chino, a lo mejor, Sí, ¿no? también estará súper bien, o sea, y también pues ahí en Lenas lo dan, entonces igual tip para las nuevas generaciones es váyanse por chino porque Sí. pues se vienen cositas. La tendencia habla por sí sola, ¿no? Sí. Y esos fueron los tips, entonces. Ujú, sí, yo diría Aguantar el tronco común.
Ah, y también otro importante es acostumbrarte a leer mucho. O sea, toda la carrera, como les decía, es muy teórica, entonces va a ser leer, leer, leer y más leer. Ujú. Y también saber qué es importante leer y qué no, porque cuando empiezas y es tu primera semana y ves todas las lecturas que te dejan, te sacas de onda, porque es como ni de chiste voy a terminar esto en una semana. Y no la vas a terminar porque no todas las lecturas son igual de importantes. ¿Crees que te puedes agobiar después de ver tantas lecturas? Así como que... Un poco, hasta que después vas viendo que no todas las lecturas es importante, con que leas, no sé, la primera página o así, pues Ujú. más o menos vas a tener el contexto. A veces, no siempre, o sea, tienes que ver. ¿Cómo te das cuenta de que algo no funciona tanto? O sea, que no es tan importante como deberías, a lo mejor. Por la clase. Las Ok. clases que son más variables, las clases que son más ligeras, Ok. pues ajá, es también la cuestión de priorizar, ¿no? De Sí, sí, qué sí. materias son más importantes que otras. Ok, entonces es fácil diferenciar. Sí, diferenciar. Ok. ¿Tú tenías este hábito de la lectura? ¿Ya lo traías o no tanto? Cuando No entraste a la carrera. tanto, sinceramente. Siempre, o sea, sí leía las cosas como de la escuela y así, y una que otra vez un libro, pero no diría que soy una persona así súper lectora. Que... Y entonces te tocó como Ah, crear el hábito. sí. Ok. Ujú. De la carrera, ¿qué materia se te hace hecho más pesada? Yo diría que justo una de primer semestre, que era la de construcción histórica de México en el mundo. Hola, uy. Uno, Uno. sí, porque hay Oye, dos. que hay dos. Sí, esta se me hizo pesada, sobre todo por el profesor y Ok. porque es pues mucha información, toda la historia de México que lo has estado viendo durante toda tu vida, pero no es lo mismo verlo a nivel primaria que verlo a nivel universidad. Entonces, esa se me hizo pesada. Em, ¿Qué otra se me hizo? No sé. A ver, por los videos que tienes y así, no sé si sea así, como yo me lo imagino, como ustedes lo están pensando en casa, amigos. Pero como que proyectas una imagen de alumna responsable, Sí, ¿sabes? O de sea, como nerd. que sí, Sí. pues, pues no sé si de nerd, porque te faltan lentes, a lo mejor. Usa lentes de contacto. Ah, ok. Esconde Pero... su verdadero yo. No, pero en general, es que sí me gusta mucho mi carrera, entonces Sí. sí diría que le echo ganas. Sí, sí, sí. Sí. Pero justo te decía, como que no piensas que va mal en la escuela o cosas así. Sí, no voy mal. Ok. Se confirma, gente. Sí. Esta cuestión de estar en una carrera y luego en qué momento te llama la atención estudiar una simultánea. ¿Por qué bueno, derecho me imagino que viste que se relaciona con lo de tu Ujú, carrera, ¿no? sí. Pero ¿por qué no esperarte a acabar una y luego empezar otra? ¿Te gusta sufrir? Sí. Pero sobre todo por la cuestión desde primer semestre, pues tenía esa espinita de, ay, derecho, ¿no? Como segunda opción. Te coqueteaba. Ajá, sí, me echaba el ojo. Entonces, o sea, siempre estuvo ahí presente y ya después en cuarto semestre llevé Derecho Internacional y me metí a esta competencia de Derecho Internacional. Pues estuvo muy intenso y dije, ay, pues sí, me gusta mucho el derecho, si no, no hubiera aguantado. ¿Por qué te dieron el lugar si eres de Polacas? Porque al final también era como Derecho o Relaciones Internacionales, porque Ah, en ok. Relaciones Internacionales llevamos la materia de Derecho Internacional, Ujú. llevamos Derecho Internacional Público y Privado, entonces pues es una carrera afín a una competencia de Derecho Internacional. ¿Y o sea, competiste con otros alumnos por ese lugar? Sí, fue como el equipo representativo de la UNAM ¿Sí? y llegamos a competir, pasamos la ronda latinoamericana, o sea, la ganamos Ok. y ya nos fuimos a Italia a competir a la mundial. Sí, sí, Y sí. entonces pues estuvo pesado porque aparte todos eran de derecho, eran abogados, menos yo. Y entonces eso me dio FOMO un poco. Y dije, ay, no, pues ya sé cosas como de derecho y así. Y esa parte es litigar, o sea, es estar pues en la corte, como en una corte y estar ahí, tienes como de simulación de tu cliente, que es un país, que es esa parte de derecho internacional y el otro. Y algo que en relaciones internacionales no puedes hacer, pues es litigar, porque eso solamente los hacen los abogados. Sí. Entonces yo dije, es que para hacer eso necesito la carrera de derecho. Ok.
Y A raíz de esta experiencia como Ajá. que se intensificó todavía. Sí, y ya pude conocer a algunas personas que estaban estudiando la carrera simultánea, entonces me inspiré también en eso. O sea, Ok. porque es algo, no diría que es súper común, tampoco todos estudian segunda carrera, ¿No? pero algunos sí en relaciones internacionales o de derecho a RI y así. Ok. Y te metiste a Derecho en Suayet, ¿no? ¿O no? Sí, sí, en SUA. En SUA, sí, Sí, en perdón. SUA. ¿Por qué? No, porque de plano no iba a poder en escolarizado. ¿Sí? Sí, no, imagínate, 6 materias en la mañana de relaciones internacionales y 6 en la tarde de derecho, no, iba a colapsar. ¿Entendiste tus Sí, límites? sí, también hay que elegir las batallas. Entonces dije, no, ni de chiste. También, o sea, igual de no ser tan dura conmigo misma, porque ya tengo esta carrera y tampoco espero como el mismo desempeño, ¿no? Ya. Ok. Sí, entonces dije, no, pues en SUA está como más tranquilo porque también planeo pues, después de terminar RI comenzar a trabajar mientras Estudias Derecho. estudio. Ajá, Ok. sí. Cuando hiciste el proceso, ¿cómo fue? El proceso, la convocatoria sale básicamente a inicios de año, la UNAM saca una guía de trámites donde viene el proceso para nuevo ingreso y dentro de esa guía de trámites encuentras la parte de carrera simultánea. El proceso como tal inicia en abril, entonces te pide cierto, o sea, más de 8 de promedio, Ujú. tener más de 50% de los créditos, me De tu parece. primera carrera. Ajá, de tu primera carrera, pero menos de 100. O sea, no puedes hacer carrera simultánea si ya concluiste la carrera. Ah, ok. Ajá, si no ya sería el trámite de segunda carrera, Sí, que sí. es diferente porque ahí te tienes que esperar a titularte para iniciar la otra. Ah, ¿no sabía? Ajá, sí, entonces por eso también me Con motivé. razón, Sí, con sí, razón sí. se meten en simultánea, Sí. cabrones, porque eso de que acaban la primera también. Sí, No siempre es luego. Sí, justo, también dije, no, voy a terminar en la segunda carrera después de quién sabe cuánto. Sí. Ajá. Entonces, pues es la primera etapa de que verifiquen que cumples con los requisitos mínimos. ¿Y ahí vas a dejar papeles a algún lado? Te citan a la avenida del Imán, igual a dejar para tus datos biométricos, o sea, lo mismo que se hace cuando Haces el examen. haces el examen, ajá. Ok. Entonces ya ahí de que tu foto y todo. Sí. Y ya después, dependiendo de como de los requisitos previos, si los cumples, te llaman para una entrevista. Ujú. Y ya en la entrevista te preguntan cosas, o sea, un poco muy básicas, o sea, tampoco es un examen ni nada, o sea, de que, bueno, ¿y qué es el derecho? Y para ti, ¿qué es una ley? O sea, realmente no es tan complicado. Sí. Y sobre todo, lo importante ahí es que te preguntan como, bueno, ¿cómo te vas a organizar? Porque no es una decisión, pues, que se tome a la ligera, ¿no? Ujú. Y aparte hay muchas personas que quieren carreras simultáneas y Sí, yo no sabía que hay como lista de espera. hay creo que 10 lugares al menos para derecho, como Sí. 10 lugares para SUA, como 5 para escolarizado, ¿Pero de toda la UNAM? de toda la UNAM. No por facultad. No, ajá, o sea, Ok. 10 lugares para SUA en derecho y de todos los que aplicaron para la UNAM. Ok. Entonces, pues sí, también está como competido. Sí, Ay, sí está reñida Sí, la está situación. reñido, ajá. Sí, yo no pensaba que tantas personas querrían como carrera simultánea, pero ¿Quién creo querría que estudiar ya se derecho? está poniendo de... sí, No es cierto. aparte, no, y está muy chistoso porque luego en polacas es como súper hate a derecho, te Ajá. entiendo en parte, Sí. y yo soy como que de que mis dos personalidades. Tus dos vidas de Hannah Sí, Montana. Sí, literal, de que los sábados derecho y entre semanas polacas. Ok. Entre semana más liberal Ujú. y de fin de semana panista. Sí, y ese básicamente es el proceso. Ok. Ah, bueno. ¿Y te avisan cuándo? Sí, te Si avisan. quedas, ¿cuándo? Eh, Te llega un correo y... Sí, te llega un correo ya como una semana antes de empezar, te avisan. Ah, ok. Ajá, más o menos. Muy justo, ¿no? Sí, muy justo de que ya ven por tu hoja de protesta. Y Ok. ya. Sí. ¿Y ya vas en qué? ¿En primer semestre? Sí, apenas en primer semestre. Ah, pensé que ya ibas en segundo. No, apenas comencé. Ok. ¿Y cómo lo has Sí. sentido? Pues hasta el momento lo he sentido tranquilo porque muchas materias, como son pues las de primer semestre de derecho, no están luego a lo
jurídico, ¿no? Ajá. Es mucho cuestiones que se asemejan a materias que lleven tronco común, o sea, teoría del Estado, sociología jurídica. Se parecen mucho a materias que ya lleven RI, entonces lo estoy sintiendo un poco tranquilo por esa parte. Ujú. Hay algunas, por ejemplo, acto jurídico que sí es completamente diferente. Estoy empezando desde cero, no Sí, sé. sí, esa que parte. realmente es algo nuevo Ajá, para ti. es algo nuevo para mí. Y también, pues el sistema es es diferente, es más autodidacta. Ujú. Porque hay más que clases, vas a asesorías. Y son de 1 hora. Llevas las 7 materias en un día, en los sábados. Ajá, sí, sí, Y sí. solo son de 1 hora, entonces pues no esperas que sea clases. También eso me choquea todavía porque pues, en relaciones internacionales pues llevo todo de lunes a viernes, ¿no? Y aquí es como, Más como rápido. ajá, súper rápido, de Sí, que sí, en sí. un fin de semana ya avanzaste una unidad y también la evaluación es, como es más autodidacta, es más por examen. Verte. Ujú. Todavía no he llegado a esa parte, por eso Ujú. ahorita estoy como Muy que, de chill sí, muy todavía. de chill, sí. Todavía no es fin de semestre. Ok. Ujú. Sí, notas la diferencia entre que es muy rápido los sábados y que más que desglosar el tema es nada más como aclarar dudas, ¿no? Sí, exacto. Ujú. ¿Y te consideras buena en siendo autodidacta? O sea, como que ya tenías esta herramienta o también apenas la estás desarrollando. Yo creo que igual apenas lo estoy como adaptándome a que hacerme la idea de que no es escolarizado, de que es algo diferente y también la organización de qué materias le vas a dar prioridad, ¿no? Entre relaciones internacionales y entre derecho. Y yo me considero buena, yo creo que ya en este momento siendo autodidacta, aunque me sigo adaptando, porque al final ya tengo la experiencia de relaciones internacionales, entonces no es lo mismo llegar en cero a ya tener un poco de ese background. Ok. Mm. ¿Y dirías que recomiendas hacer 2 carreras simultáneas mientras puedas? O sea, Depende. es que hay Sí, muchas cosas en juego, ¿no? sí, hay muchas cosas en juego. Depende mucho de lo que quieras. Si te gusta esa parte jurídica de relaciones internacionales o de cualquier otra carrera, pues sí, estaría súper bien, sobre todo si quieres litigar, porque no te van a dejar hacerlo si no eres abogado. Ok. Esa parte, por ejemplo. O también algunos hacen carrera simultánea en economía. Si te gusta, si ves en la carrera que te gustó demasiado la economía, o también está la opción de no hacer carrera simultánea, irte a una maestría y especializarte, o hacer la especialización, o también tomar como forma de titulación el diplomado, donde ahí hay diplomados de diferentes temas, donde te medio puedes especializar. Entonces depende. Y también de como hacerte de la idea que no va a ser un proceso fácil, porque al final, aunque yo empiece a trabajar o algo así, eh, voy a seguir siendo estudiante mientras mis compañeros ya se graduaron. Ok. Ajá, entonces también es como ver lo que quieras, como el plan de vida de cada ¿Qué quien. te estás imaginando? Ajá, sí, cada quien tiene como sus propias metas, objetivos. Ujú. Y también hay diferentes caminos de cómo llegar a eso. Sí, como dices, de la Ujú. maestría o simultáneo. O en el caso que dijiste hace rato, terminar una primero y luego empezar la otra, ¿no? Ajá, sí. Que ese se me hacía más largo el proceso, por Sí, eso sí, sí. dije, no. Pues verás. Hay gente que a veces tiene demasiado tiempo. Sí, ¿No? también eso, ¿no? La cuestión del tiempo. Sí, sí, sí. Sí, porque por algo lo escogiiste en abierto, Sí, dijimos, ¿no? sí. Oye, ¿y eres o sea, en porcentaje de hombres y mujeres ahí en tu carrera, está parejo? Para nada. No. Para nada, dice. No. Somos más mujeres que hombres. ¿Son más mujeres? Sí, pero por mucho. Al menos en mi generación hay veces en las cuales solo son 2 hombres y todo el salón de mujeres. Es como muy, muy girly el ambiente. Ok, Sí. yo pensaría que a lo mejor estaría más parejo. No, pero eso es un poco triste porque si bien en la carrera la mayoría somos mujeres, ya en la parte de ejercer, de quienes ocupan las embajadas, los puestos directivos, pues ves que son más hombres y entonces Sí. es como que ahí no cuadra, ¿no? Esa parte. Pero sí, definitivamente somos más mujeres. ¿Y eso cómo te hace sentir? O sea, ¿te gustaría que hubiera más hombres? Como que... Eh, Porque está raro y le diste muy al clavo en esta cuestión de que cuando uno piensa como en este tipo de puestos o de este tipo de
Encuentros, ves más hombres que mujeres. Y tú dijiste hace rato, ¿no? Participaste con los chicos de derecho. Ujú. Y me imagino que la mayoría también eran hombres, ¿no? Sí, Entonces está como contrastante, ¿no? sí, eso ya es hasta una parte, un problema social. Sí, sí. Pero como que te refieres al ambiente de... Sí, el ambiente. Ah, pues es interesante porque al final puede llegar a veces a ser un poco tenso Ujú. en ciertas ocasiones, pero también encuentras, o sea, pues tu grupito de amigas, ¿no? Y entonces, pues es muy bonito porque te vuelves como muy unida. Y como te decía, que somos una carrera relativamente pequeña, pues al final comparto muchas materias con mis amigas. Entonces, se vuelve, no sé, siento que compartimos muchas cosas, pues al final, entre mujeres y todo. Y también, por ejemplo, eso no significa que no tenga como amigos hombres en la No, facultad. entiendo, Ajá, sí, pero son más de otras carreras, o sea, como de administración pública. Sí, sí, sí. Sí. Y en cuestión de profes, ¿hay más profes que profesoras? No, yo creo que igual son más profesoras que profesores. Al menos he tenido más Más profesores. profesoras. Ujú. Fíjate que no lo había dimensionado de esa manera, ¿eh? Sí. Necesito hacer una pausa porque Ah. tengo que reiniciar el audio. Sí, Dame va. un segundo. Va. Y volvemos, gente. Me equivoqué de botones. Regresamos después de un breve corte, amistades. Ya saben que aquí hacemos todo lo posible para que todo se guarde con cuidado y con calma, ¿verdad? Que solo así se hacen bien las. Tenemos una sección aquí, Chelsea, en el querido Dejando Huella, que la apodamos las huellas rápidas. Entonces, te voy a hacer varias preguntas y me tienes que responder así, casi lo primero que se te venga a la cabeza. Ok, va. ¿Va? No la tienes que elaborar tanto, tú. Va. ¿No es un examen? Sale. ¿Va? Entonces, ¿estás lista? Sí. Las huellas rápidas, amistades, malditas sea. Es que esta ya me la contesta. Pero igual te la voy a hacer. La materia más difícil para ti. Construcción histórica de México en el mundo, 1. Ok. Sí. Sale en tus pesadillas. Sí. País o región que te apasione. ¿Y por qué? Norteamérica, porque hay muchos problemas que resolver. Y aparte está cerca de México, entonces tiene mucho que ver. Lo tienes muy pegado. Sí. Ok. Define relaciones internacionales en una palabra. Complejo. Complejo. Ok, ahí lo dejamos Sí. al aire, gente. ¿Qué escogerías entre diplomado de seguridad, comercio o desarrollo? Yo creo que desarrollo. ¿Sí? Sí. Ok. Fíjate, Pero está de moda lo de seguridad. Dentro de mi generación, muchos sí están yendo a esa área. Ah, seguridad. Sí. Ok. ¿Por qué crees? Por la situación tan fea. Yo ¿Qué está pasando? No sabes lo que está pasando. yo Perdón. diría que, no, pero yo diría que por eso, quizá. Todo está todo bélico. Sí, estamos en tiempos de mucha tensión. Sí, ¿No? sí. Ok. ¿Qué prefieres entre investigación o prácticas? Práctica. Definitivamente. Ujú. Ok. Digo, también está padre la investigación, pero práctica. Sí. Pero a ti te gusta más Ujú. la práctica. ¿Qué tema internacional crees que está más subestimado? ¿La migración, el cambio climático o el comercio? Yo creo que... Ay, está complicado. Subestimado. Subestimado. Ajá. Sí. Sí, tal vez el cambio climático. Porque al final impacta tanto en la migración como en el comercio. Eventualmente. Ok, sí. Sí diría que es. Y fíjate que muchas veces pensamos que no es así, ¿no? Y ha sido un tema de años, ¿eh? O sea, no es... Sí, pero ya ahorita se está viendo como más presente, yo creo. Pues ¿no? porque ahora sí estamos sufriendo Ajá, consecuencias, ¿no? Sí. Y las ligeritas desde aquí, pero... Y es lo punto del iceberg. Sí, se vienen cositas. No me digas eso. Siempre que Chelsea diga se vienen cositas es porque es algo malo está pasando. Sí. Dice, momento ridículo que te haya pasado en un debate o simulación. Sí, en un escrito puse, o sea, tuve un error de dedo y la competencia era en inglés y no sabía cómo decir error de dedo y dije, the finger. Y entonces yo creo, the finger error y todos de ¿qué estás diciendo? Entonces, sí.
¿Qué comiste antes? Ajá, y yo dije, ¿qué de fin? Yo creo que esa. ¿Y cómo lo dirías ahorita? No, O sea, no hay... no, es que no. Typo, es typo. Ok. Ajá, de que tuviste un typo. Sí, Ok. sí era. Bueno, solo así se aprende. ¿Qué? Sí. Tip para conseguir prácticas en organismos internacionales. Inténtalo. Hazlo aunque no tengas experiencia, hazlo aunque sientas que te van a rechazar, hazlo aunque tengas síndrome del impostor, solo hazlo, porque el no ya lo vas a tener asegurado, si no lo haces. Ok. ¿Con qué idioma te quedarías? ¿Inglés, español o francés? Con español, sí. Sí, con Porque español. siento que es muy complejo nuestro idioma, es uno de los más difíciles. Ujú. Y aparte, no sé, siento que es muy bonito. Creo que hay palabras bonitas en español que a veces no, No existen en otros y idiomas. que o no es valoramos, ¿no? ajá, que son muy... Hasta las groserías. Son más creativas. Tiene su encanto, ¿no? Sí. Y tiene más expresión. Sí, sí, sí. Ah, le diste al clavo, ¿eh? Por ejemplo, siempre está esta cuestión de love. Esta palabra a veces queda muy corta cuando uno lo quiere decir en español. Porque Mm. dice, es que no, hermano. ¿Qué carrera eliminarías de polacas? Oh, pregunta. A la yugular. Mira, no es porque yo creo que la que eliminaría, no por mal plan, o sea, de verdad que Guiño. me gusta esa carrera y no Guiño, tengo hate hacia ella. De hecho, tengo amigos que estudian esa, Ok. pero yo creo que sería comunicación por la parte de que tienen el tronco común que no tiene tanto que ver en algunos aspectos con las carreras como de relaciones internacionales o de sociología. Yo siento que serían más felices en otra facultad donde Sí, sí, sí. tuvieran más cuestiones, por ejemplo, de audiovisual o esa parte, ¿no? Donde se desarrollara más. Entonces, no es por mal, es por el bien de De la hecho, carrera. sí, yo nunca he sabido por qué comunicación está en polaca. Yo creo que por la parte de periodismo, o sea, hace algunos años estaba, supongo, de moda, pero ahorita ya... Pues, No. pero la generación de ahorita que tiene que estar pagando. Sí, ahorita ya es más otras cosas. Sí, sí, sí. Ujú. Pero aparte, ¿a dónde la mandarías? Eso también sería. No, ¿A la yo- FAT? No, yo creo que en su propia facultad. Porque aparte es comunicación y diferentes ramas de comunicación, entonces se pueden hacer ahí subdivisiones. Pero, Ay, no sé, yo de una facultad de solo comunicación que sí hay escuelas que solamente se dedican a Ajá. eso, entonces O, tan descabellado no suena. pues ahí tendremos que plantear algo para ahí, el rector. De Sí, que no, así que una carta. póngase a chambear, Sí, ¿no? Por favor. ya toca. Y ¿qué crees que haya más en tu carrera? ¿Chismes entre grupitos de ciertas personas? ¿O oportunidad para alcanzar la materia que tanto quería? No, hay mucho chisme, definitivamente. Chisme O definitivamente. sea, polacas igual a chisme. No solo tu carrera. No solo mi carrera, todas las carreras son muy chismosas, Ok. pero Pues pues, algo que casi no se dice. es parte de la naturaleza. Tiene que haber sazón, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te digo que está interesante, es todo un concepto polacas. Polaca. Ujú. Pues esas fueron las huellas rápidas amistades ahí para que vayan a ver el episodio completo si están viendo esto en TikTok. Te quería preguntar, hace ratito te comentaba una cuestión que me parecía interesante, que platiqué en algún momento con la chica que vino de antropología, te mando un saludo, Liz. Pues es esta cuestión de que a veces está muy señalado, como esta cuestión económica, a veces clasismo que no muchas veces se dice. ¿Tú has visto algo de eso? O sea, ¿es Sí, mentira? no, sí existe clasismo y lo peor es que es en una facultad de ciencias políticas y sociales, Ujú. donde se supone que nos enseñan, todos los días estamos viendo por qué el clasismo es malo, los problemas estructurales de las desigualdades y aún así se replican lamentablemente muchas veces esos discursos. Y especialmente aquí sí me va a tocar funar a mi propia carrera, pero mi carrera muchas veces está señalada por ser una de las más clasistas de la facultad. Sí. ¿Tú te diste cuenta de que entraste? O sea, Sí, desde que entré, yo creo que desde mi primer semestre ya me había dado cuenta de esa parte. Y decepcionante y cuestionable, ¿no? Porque te enseñan a veces a ser como
políticamente correcto y de que en la clase sí, el clasismo está mal y así sales de la clase y escuchas algún comentario muy funable. Muy fuera de lugar. Ajá, muy fuera de lugar, sí. Ok. Que es algo que dices, aquí no debería de existir eso, ¿no? O sea, Ajá, sí, sobre todo porque no pensarías como que habría tanto clasismo en una facultad donde estudiamos este tipo de cosas. sí, sí, sí. Pero, ajá, es como un estereotipo que... ¿Y crees que sí llegue a penetrar tanto en algún alumno, en algún compañero que lo desanime lo suficiente como para decir, no me gusta estar aquí? He escuchado de algunos, sí, que no se les hace pesado, como depende de la experiencia que hayas tenido, pero sí he escuchado algunos casos de que dicen que se les hace como muy feo el ambiente. Sí, sí, sí. Y es feo, ¿no? Porque como dices, hasta hay pintas, ¿no? Luego de... Sí, 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 constantemente estás como en una facultad donde te está recordando, ¿no? Esas problemáticas. Tampoco es para generalizar y decir, ay, todos los de relaciones internacionales son clasistas, ni nada por el estilo, ni los de antropología, ni la facultad en sí, pero sí van a ver como todos lados, pero esperarías que fuera menos en una facultad así. ¿Y crees que esto tristemente lo sabes hasta que entras a alguna de las carreras de la facultad? O sea, no sé, por ejemplo, si fueras en ciencias, en arquitectura, ¿no pensarías que estaría tan presente esta cuestión? Sí, yo creo que no pensarías que estaría tan presente en esa facultad, en polacas especialmente. Em, pero, y sobre todo en relaciones internacionales. Ujú. Y esto también a veces lo ves en profes. Sí, a veces. Sí, con comentarios un poco como de que, ay, ¿por qué no han ido a Europa? Ay, Salgan ¿neta? neta, sí es algo que he escuchado. O de que, oigan, ¿quién ha ido a Europa? Y nadie alza la mano, o pocas personas, y es como, ay, pues vayan, visiten, o sea, Bobos. o sea, cultura. ¿Y qué están haciendo aquí si no han ido a Europa, no? Sí, no, sí, sí. No manches. Ajá. Pues sí suena un poco decepcionante, ¿no? Y también, ojo, tampoco quiero decir que todos los profesores, y en general que toda la carrera ni nada del estilo, pero sí llegan a existir casos. No podemos ignorarlo. No se puede negar lo Sí. que está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y crees que llega a haber actividades que como que intenten concientizar a la gente? O sea, de que, hermano, recuerda que estás en una carrera de sociales, en una carrera de... O, o simplemente como que no, Sí, no, se da por hecho. no manches. Qué mala onda, ¿no? Sí. Esperemos que las cosas cambien, porque tampoco creo que sea... A veces pasan cosas o suceden cosas que uno piensa, pues es que no creo que ya debería de estar explicándote por qué esto está mal. Ujú. Y luego vas, ¿no? Sí. Tu alma mater. Y ves este tipo de acciones o de comentarios y dices, chale, ¿no? Sí, sí te saca de onda. Es como, cómprate un mapa y ubícate. Y de, por favor, Ajá. hay que reflexionar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. No, qué difícil. Pero hablando de cosas difíciles, ¿considerarías que estudiar tu carrera es difícil? Sé que tú vas bien y esto también implica como un compromiso tuyo, pero en general, ¿crees que estudiar tu carrera es difícil? Yo creo que depende otra vez. Depende es la palabra de los científicos sociales. Todo depende. Y todo, pues depende de qué tanto te gustan los temas. Porque como te decía, es mucha teoría. Entonces, si no te gusta leer de historia, si no te gusta leer de qué dijo Platón en cierto año, qué dijo Maquiavelo o algo así, Sí. sí se te va a hacer muy tediosa. Si tú pensabas estudiar cosas como más de negocios o así, se te va a hacer pesada. O sobre todo si no te gusta tanto leer o escribir, es lo que más vas a hacer, siempre estar leyendo y escribiendo. Entonces, depende mucho de tus intereses. Depende mucho también del compromiso a veces que tengas. Sí, también del compromiso. No creo que tampoco sea una carrera que te impida tener vida social ni nada por el estilo, que sea como tan demandante para ese grado. A ver, ninguna de polacas. ¿O sí? No. La verdad, ¿no? No, la verdad no. La verdad no, sinceramente no. Ujú. Entonces, si es una carrera con la que puedes tener un trabajo a la par, obviamente la vas a tener más pesada,
pero tampoco creo que sea como imposible como en otras carreras, donde sí la carrera te consume a niveles extremos. Sí, sí, sí. Física y mentalmente a lo Ajá, mejor. sí, sí, y aquí no diría. En general, y también hay como que el ambiente, hay mucho cotorreo, Ujú. entonces se hace ameno. ¿Y crees que a lo mejor los momentos más tensos sería como en cierre Sí, de semestre, ajá, de lo evaluación y así? normal. Sí, yo diría que es como lo que esperarías un poco de la universidad. Tampoco va a ser tan fácil, tiene Ujú. sus momentos, pero Sí, pero nada que te robe el sueño. sí, no, tampoco. ¿Y hay gente que reprueba en tu Sí, carrera? O sea, en general hay mucha competencia. Es una carrera donde hay, especialmente el turno de la mañana, tiene la mala fama de ser muy competitivo. ujú. Yo siempre he estado en la mañana, entonces no puedo decir cómo es en la tarde, pero mis amigos que han estado en la tarde me perjuran que el ambiente de la tarde es muy, muy diferente. Ujú. Y sí he escuchado de algunas personas que reprueban ciertas materias, igual como, sobre todo las de tronco común, nuevamente, las de Ok. tronco común, pero pues están las oportunidades de los extraordinarios o de recursar, entonces siento que tienes esas herramientas como para no rezagarse. También algo importante es que nuestras materias no están seriadas, entonces ese es un súper alivio. Ah, Ajá, ok. no, sí, que repruebes una no significa que ya te atoraste, nada por Sí, el y que no estilo. vas a poder seguir avanzando, Ajá, ¿no? no, para nada. Ventajas de estudiar. Sí, Hola. sí, ventajas. Algo bueno tenía que Sí, pasar, ¿no? Maldita sea. sí, después de algo malo, decir ventajas de Sí, polacas. sí. Después de tirarle hate a Sí, toda el alma mate. es amor-odio. No, pero a ver, te lo preguntaba porque a veces la palabra relaciones internacionales puedes decir, ay, muy complejo, ¿no? O a lo mejor me voy a matar, ¿no? En la carrera o cosas así. Y es, creo que, bueno saber que no Sí, forzosamente te tienes que privar de tu vida social, ujú, etcétera, ¿no? sí, no. Vida deportiva o algo por el... Y más estando como aislado de todos los lugares de CEU, pues sí recomendaría que si estudies en polacas, además de que puedes tomar el ENAL, no sé, tomes algo de danza, un deporte, Ujú. así como para salir del pueblito. Tú estuviste en danza, ¿no? Sí, estoy ahí practico talleres de danza UNAM. O Ah, sea, ¿todavía? sí, el semestre pasado estuve en reggaetón y punk. ¿En reggaetón? Sí, estuvo muy recomendado, Sí. top talleres que recomiendo. No me imagino cómo es un taller de danza de reggaetón. Es como hip hop, Ok. Como muy... pero con música de reggaetón. Sí, sí, Entonces, desnúdate. sí, pero la verdad está padre. En general, como para cualquier carrera, ¿Y eso como lo tomas dónde? hay en CEU, hay, tienen salones de danza en Centro Cultural, Ok. también otros como esparcidos por ahí. Y creo que no muchos, no se promociona tanto Eso te los iba a decir. talleres de danza UNAM. O sea, ves gente poquita, más. Casi nadie eran estudiantes, todos eran de que trabajaban y Ah, iban. neta. Ajá, de verdad. Como dos estudiábamos ahí y los demás venían de su trabajo. Como cosas así, o eran exalumnos. Ah, y se puede, si eres Sí, externo. sí. Y aparte, si eres comunidad UNAM, te dan descuento de 50%. Ah, Entonces está muy bien. entonces, ¿cuánto pagabas? Como. 900 al semestre. Ah, está bien, Está súper ¿no? bien, sí. Y aparte, pues muy buenos profesores. Es recomendado. Recomendado la experiencia Danza UNAM. Sí. Pues fíjate que es chistoso porque de todas las personas que han venido, nada más he conocido a una que estuvo en danza, que eres tú. Y en deportes, nada más conozco a una chica que está en el equipo representativo de natación. Ah, Pero ella es de fisioterapia, pero también la conocí hace 3 semanas. Y digo, ¿cómo por qué? Pues, entiendo que a veces los tiempos no te ayudan, ¿no? A conocer este tipo sí. de cosas. Pero, pues, al final hay algo que hacer, ¿no? Y si ya estás ahí y tienes el tiempo, pues, Ujú. date chance, ¿no? De darte una vuelta. Sí, porque hasta conoces a más personas. También está padre hacer algo que no necesariamente sea académico, porque al final, pues, puede ser cansado, ¿no? Ujú. Como algo para relajarte, hasta por salud mental también, yo lo veo una gran inversión. Sí, sí, necesitas despejarte, ¿no? Sí. Ok. Y en esta cuestión de la carrera, te quería preguntar,
¿Has estado en... ¿Cómo se llama? A ver, perdóname si lo digo mal. ¿Astronáutica? Ah, sí, en el Congreso Internacional de Astronáutica, porque justo la competencia de derecho a la que fui era de Derecho Internacional Espacial. Ah, ok. Ajá. Fue de esa la Sí, sí. que llegaste a la final. Ajá. Ok. Y fue en el marco de ese congreso. Y más allá de la experiencia buena o mala que hayas tenido ahí, o sea, ¿crees que sí necesitas tener cierta habilidad para estar en esos lugares? O sea, buena comunicación, paciencia, no lo sé. Sí, sobre todo la comunicación, la parte oral y especialmente eso, ahí era en inglés todo, entonces necesitabas esa parte, también la escritura, pero sobre todo la parte oral. Ujú. Y también hasta ser tolerante con la frustración, creo que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, toda la preparación para llegar a ese congreso y a la competencia fue de aprender algo de cero, algo que no sabía que era a un derecho internacional, porque me metí cuando estaba en cuarto semestre apenas iba a llevar la materia de derecho internacional Te en la adelantas. carrera. Sí, lo llevé a la par y entonces, pues a veces también me daba el síndrome del impostor, de decir como, merezco estar aquí, no, alguien mejor podría quizás hacer lo que yo, o de estarte frustrando de que, bueno, es por etapas, ¿no? El proceso de preparación y era una etapa quizá de que, ay, me costó trabajo y ya la logré, pero después la siguiente etapa es empezar todo desde cero. Ok. Y es constantemente estar abierto a cometer errores, a ser paciente contigo de que estás aprendiendo cosas nuevas. Vaya, darte el permiso de que puedes fallar en Sí, algún momento. Pues sí, no darla a lo mejor. ajá, sí. Ok. Y hace ratito diste como por encima, lugares donde puedes trabajar. ¿Crees que nos puedes desarrollar un poquito dónde puedes trabajar? Que es Sí, difícil, ¿no? sí, Imaginarlo así a primera vista. sí. Pues otra vez depende A de ver, lo que te Josué entiende que depende. de lo que quieras hacer, porque hay, por ejemplo, algo que se relaciona mucho a veces con relaciones internacionales es ser embajador. Ujú. Y tengo una mala noticia. ¿Cómo? Estudiar relaciones internacionales no te asegura que vas a ser embajador o diplomático. No me digas eso. Es para llegar a hacer esto, ese trabajo, que es a lo que no todos aspiran, pero bastante, es otro proceso. Y es terminar relaciones internacionales y para ser embajador de carrera tienes que pasar el trámite y la aplicación, o sea, de pasar para la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Instituto Matías Romero, que es como la academia de diplomáticos, Sí. y los exámenes para entrar ahí son muy, muy competitivos. O sea, yo creo que como 2% entra. Ay, güey. Y aparte, para llegar a ser embajador es un proceso aún más difícil porque empiezas desde lo más bajo, como de la pirámide de ahí, Sí, y ya sí. vas escalando. Entonces puede que... Pero es cuestión de años. Sí, ya puede que tengas 60 años y ya por fin te dieron Y apenas se te esté dando. Ajá, sí, entonces, pero es una posibilidad el Ujú. ser diplomático, solamente que lo consideren. Ujú. Estudiar relaciones internacionales es un paso del camino que tienes que tomar para llegar a eso. No manches. ¿Y crees que está bien? O sea, que sea tanto tiempo. Yo creo que sí, porque al final es una profesión muy técnica y también muy mentalmente desgastante, porque por un lado sí es como muy romantizable esa idea de qué padre estar viajando por todo el mundo y así, pero también imagínate lo que dejas, ¿no? Porque, Ujú. ¿y quién se va a querer ir contigo en caso de que quieras formar una familia? Sobre todo para las mujeres, Ujú. sigue siendo muy pesado y, por ejemplo, tú no eliges a dónde te quieres ir. Claro. A veces te pueden mandar a Nicaragua y después a Irán y es por cortos periodos de tiempo. Entonces, también por algo el proceso es tan pesado, aunque lamentablemente también ya se da mucho eso del dedazo, de que ni siquiera pasaron por la preparación de un diplomático y ya les dieron la embajada. Ya, sí. Ajá. Y misteriosamente ya está en la embajada, ¿no? Sí, y eso ya se está dando mucho, entonces también te quita un poco de probabilidades. Ajá. Pero bueno, esa es una de las opciones. También está trabajar en ONGs, las organizaciones no gubernamentales, Amnistía Internacional y así.
es un trabajo pues, más humanitario, ¿no? Más social. Ujú. Trabajar en organizaciones internacionales que también mucho se romantiza la ONU o llegar a trabajar ahí. Pues la ONU este año Está ayunando. está... Y sí, Yo creo que ese ha sido el peor año en muchos tiempos para ella, ¿no? sí, sí, sí. Y también muchos como que entran con la idea de lograr trabajar en la ONU. No es imposible, pero es difícil porque estás compitiendo con cuántas otras personas de cuántos otros países que también quieren trabajar ahí. Sí, que también ya llevan una preparación, Ajá, ¿no? Que sí. que vaya, al final, si es el sueño tuyo o de alguna otra persona, pues normalmente haces hasta lo imposible, ¿no? Por Ujú, cumplir tus sueños. Y no es tan fácil. sí, Vaya, la competencia se hace más dura, ¿no? sí, pero de que existe la posibilidad, existe. Y también no es la única organización internacional. Está también... y yo Y de yo, que... y yo espera. dije, Y, está en esta habitación. espérame, a ver, algunas... Ah, sí, ya. Sí, sí, Está sí. la OEA, Ajá. está La- la OEA, está el Banco Mundial, está el Fondo Monetario Internacional, hay organizaciones internacionales de todo y también son competitivas, pero pues existe la posibilidad. También, esa es por la parte como internacional, pero también puedes trabajar desde el ámbito público aquí en México, en las secretarías gubernamentales, porque casi, algo que no se sabe mucho, pero casi todas las secretarías gubernamentales tienen algún área de relaciones internacionales. No solo la Sí. Secretaría de Relaciones Exteriores, esa es como la más Conocida, ¿no? conocida y la que tiene mayor relación, pero dentro de economía está la posibilidad, dentro de el Instituto de la Juventud también. Sí, todas tienen, entonces, Sí, sí. Al final necesitas estar hablando con varias personas y todo este proceso. sí. Podemos ahí encajar en cualquier lugar. Sí, sí, sí. Em, Eso por el ámbito público. Ajá. Pero también está la parte privada. Privada, Sí, claro. que era lo que te decía, que con una preparación extra, no sé, algunos hacen para titulación diplomado en comercio exterior y terminan trabajando en algunas aduanas, haciendo esa parte de logística Ok. o en empresas. Entonces, depende de, otra vez, de lo que te guste. De a dónde te quieras ir Ujú, y de lo que vayas así como encontrando sí. que es más a tus afinidades, ¿no? En la Ujú. carrera. Y sientes que a veces parte de no saber a dónde puedes aplicar cuando entras a la carrera es porque esta falta de práctica sí te queda muy corta a la hora de buscar alguna opción. Porque, pues al final sí ves mucha teoría y a lo mejor puedes estar muy preparado, pero pues ya Mm, en la vida real, en la experiencia laboral, ¿cómo le haces, no? O sea, sí, yo creo que eso se junta y también pues que estamos chavos, o sea, entramos a la carrera con 18 años y no sabes muy bien como todavía de varias cosas. Entonces, eso también la falta de información o a veces sientes que está muy lejano, como ves la convocatoria pero no te animas a aplicar como esa parte práctica, que también existe miedo. Sí, es difícil salir de tu zona de confort y enfrentarte a algo más allá de el salón de clases. ok. Y esta cuestión, porque noto a leguas, gente, se nota, que tienes cierta habilidad para desenvolverte. Mm, Sé que obviamente las experiencias que has tenido pues te han ayudado, pero o sea, ¿tomaste algún curso? O sea, ¿o cómo le haces como para transmitir esta manera de, no digo que de verte así como muy inteligente o elocuente, sino como de tener claridad como con lo que transmites? Que siento que es difícil y el camino en el que estás pues también lo es, ¿no? Algo curioso es que yo crecí teniendo pánico escénico. ¿En serio? Sí, sí. ¿Quién se Entonces, fue a Italia? Dijiste que te fuiste, ¿no? sí, O sea, sí. Tuve pánico escénico durante toda la primaria y parte de la secundaria. Entonces era muy difícil porque en las pastorelas y así, a mí no me elegían porque yo iba a valer, no iba a poder hablar. te Ajá, me bloqueabas. bloqueaba. Entonces fue hacerlo con miedo. Yo creo De que plano. de plano te tienes que aventar.
ese sería mi mayor consejo en general para hablar en público y aplica para otras cuestiones. Tienes que hacerlo con miedo porque a veces sientes que te tienes que aventar hasta estar preparado, que va a llegar un momento en el que te sientas listo, que adquieras las habilidades necesarias para decir, ya, pero se te va a ir la vida. Nunca te vas a sentir lo suficientemente preparado para hacerlo. Tienes que hacerlo con miedo. Y ya de tanto que lo haces con miedo, va a llegar a un punto en el que se te haga un poco más sencillo. Ok. Fíjate que es curioso que lo digas porque yo veo muchas entrevistas de gente que admiro a veces, que en su mayoría son cantantes, que a veces eso no termina muy bien, yo lo sé, ¿no? Pero pues uno de lejos a lo mejor ve una tarima o ve hablar en público, etcétera, hablar frente a los medios. Y como que a mí se me hacía difícil verme ahí, ¿sabes? Porque decía, en las pequeñas oportunidades que había tenido, obviamente cambiando los niveles, pues esos nervios, ¿no? De que empiezas a respirar mucho y luego empiezas a sentir aquí como el huequito, ¿no? Y te empiezas a imaginar un montón de cosas y qué pasa si sale mal, si me equivoco, y cosas así. Y yo decía, pues que es que sí es muy difícil, entonces ¿cómo lo harán ellos, no? Eso se quita y al ver muchas entrevistas te hablan de que no se quita, o sea, en realidad solo está ahí, pero aprendes a dominarlo, o sea, como que aprendes a no transmitirlo, como a tener ese valor de hacerlo, aún sabiendo que te puedes equivocar, no es que desaparezca como tal, sino como que aprendes a controlarlo. Y creo que eso solo te lo da el hacerlo constantemente, ¿no? El hablarle a una cámara, hablarle a un público, hablar en un congreso, etcétera, etcétera. A lo mejor puedes tener mucho miedo por dentro y a veces decir, no sé por qué estoy aquí, pero como que mientras tengas la calma y lo vayas haciendo poco a poco, dices, esta vez lo hice mejor, ¿no? Sí, y también a mí todavía me pasa que se me bloquean las piernas, por ejemplo, cuando estoy como hablando en público y hay muchas ¿Tiemblas? personas. Sí, todavía me pasa que lo siento tenso, Ajá. pero aún así lo tienes que hacer. Y también está la cuestión de que no te tienes que esperar para un congreso o para una oportunidad así para comenzar a practicar, sino desde tus clases, desde el hecho de alzar la mano y participar, Sí. ya es una práctica de oratoria. Ok. Entonces, sí, no te tienes que ir como al taller, sino con las herramientas que tengas. Es de a poco. Sí, Ujú. Haz lo que puedas con lo que tengas, dice por ahí, ¿no? sí, exacto. Haz lo que puedas con lo que tengas, sí. Ok. ¿Ya tienes forma de titulación? O sea, tú pensada, por lo menos. Sí, creo que voy a hacer. Depende, entiende. No, pero ahí sí. La tesis. La vas a La hacer. temida tesis. No puede ser, ¿por qué? Porque Sí, yo de sí se odia lo suficiente. No es cierto, para no la es cierto. tesis, ay no, sí le he pensado, luego digo, ay no, adiós. Pero no sé qué tan cierto sea, porque obviamente, pues no, todavía no tengo maestría ni nada, ni experiencia, pero sí me han recomendado que a veces existe la leyenda que una tesis te hace un poco más competitivo cuando quieres ir a una maestría. No te va a servir tanto para el ámbito laboral, ni tus calificaciones tampoco. Ujú. Nadie te va a preguntar, muy pocas personas, a menos de que te quieras dedicar a la parte de investigación de qué hiciste tu tesis, pero sé que te hace un poco competitivo en el ámbito de investigación, si quieres una maestría, porque ya tienes el precedente de saber investigar. Ujú. Y entonces esa es como la razón. Y también, por ejemplo, no tenemos tantas formas de titulación, a diferencia de comunicación, porque los de comunicación tienen más. Ok. Ellos sí se pueden titular por promedio y Ajá. nosotros no. ¿Y tú no? No. ¿A poco? Mm-mm. Dime que no hay preferencias y a comunicación sin decirme que hay preferencia. Y yo de que, ojo ahí. Ojito ahí. Sí. Y tú y por eso los quiero sacar. No, nada personal con comunicación. Pero entonces sí han de tener como... ¿Tampoco tienes por diplomado? Sí, Ok. tampoco estamos tan fregados en eso. Tan- Sí, me parece que está tesis, tesina, pero mejor hacer la tesis que la tesina. ¿Que la O sea, tesina? sí, ya son unas páginas más, pero... Fíjate ya, que lo conozco muchas personas que prefieren tesina antes que tesis. ¿En serio? Sí, de verdad, de verdad. De las que han venido, han dicho, prefiero hacer la tesina que la tesis. Es que yo digo de que, ay, si ya vas a escribir, ya mejor aviéntate Ok. las páginas extra que
requiere ¿Qué la implica la tesis. tesis? Que también es una parte un poco más teórica, pero en RI como es tan teórico y vemos muchas teorías, pues de ahí le puedes sacar. También aparte de tesis y de tesina, que está por informe de prácticas profesionales, informe de servicio social y diplomado, que también diplomado me parece muy buena, pero luego en diplomado terminas también haciendo tesina, entonces, Ajá. como que, Ok, sí, y tú si voy a hacer doble trabajo, que sea en la tesis. Entonces. sí, ya mejor, ya de una, Corrección tras corrección. No sí, pasa nada. ay, ya veremos. ¿Y tienes algún temita más o menos por el cual Mm, lo quieras llevar? pues Sé que falta un poco, pero más o menos, porque ya voy en mi último año. ya no tanto. Sí, ya no tanto, ya me respira aquí la Sí, tesis. sí, sí. Pero la quiero hacer como muy yo, como que junte cosas que me gusten mucho de la carrera, entonces como lo que te decía que me llama la atención, como la parte de diplomacia, derecho internacional, Norteamérica, lo quiero juntar, que esa sea mi tesis. Ok. Ajá, entonces ya veremos, todavía no, apenas estoy delimitando todo eso. No le pidan tanto, gente. Sí. Apenas vamos poco a Y poco. sí, poco a dice. poco, sí, sí, sí. Y yo desde las secciones aquí no terminan. Por secciones no paramos. Que le apodamos la pregunta que deja, güey. Entonces, te voy a hacer una pregunta que si quieres, no me puedes contestar. O sea, no es forzoso. Pero entonces te voy a hacer una segunda. Y esa sí me la tienes que hacer contestar sí o sí. Va, Pase va. lo que pase. Dale. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, ya firmó su Mi contrato con el condena. diablo. Sí, sí, sí. Sí. La pregunta que deja, güey, amistades, es: teniendo en cuenta los terribles sucesos que han pasado últimamente, específicamente en este año, amistades, ¿crees que tu postura o ánimo hacia lo que puede ser una organización internacional es puro humo? O sea, ¿realmente crees que solo están ahí de adorno? Específicamente, todos sabemos de cuál estoy hablando. Sí, sí, Y, ya. y si quiero, aquí se los voy a decir aquí. Una con fondo clarito, Clarito, azul, letritas azules. logo blanco. A ver, ¿crees que solo están ahí de adorno? O sea, Mira, esta organización, @ONU, ajá. nació muerta, nació mal estructurada. Los problemas ahorita que tenemos se deben a la situación del Consejo de Seguridad, que siempre está bloqueando con sus vetos las resoluciones que podrían generar cierto impacto en la comunidad internacional con respecto a detener las guerras. Ok, es un departamento de la ONU. Sí, digamos que es dentro de la ONU Ujú. existen como diferentes subdivisiones o Sí, como sí, sí. organismos y es uno de ellos. Ah, Y ok. es como la parte más político más fuerte. Ujú. Y dentro de este Consejo de Seguridad lo conformaron las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Entonces está ahí Estados Unidos, está Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Entonces, ya con que esos países, ya Ajá. te diré cómo está el asunto ahí. Y el problema es muy estructural porque al final las decisiones tan fuertes que pueden generar cambios realmente se quedan simplemente a 5 países. Ignoras a los 190 y tantos países más que hay. Ujú. Digo, también hay hay algunos hay algunos miembros no permanentes. México ha sido miembro no permanente en algunas ocasiones, Sí. pero solamente es como por 2 años. Su trabajo es muy limitado. Entonces, el hecho de que estas potencias siempre se la pasen bloqueando resoluciones que podrían generar cambios, pues hace las cosas tan difíciles. Sin embargo, también creo que está mal decir que la organización en sí no ha ayudado en nada. Ok. Porque también igual tenemos que ser críticos con ella y ver que también en algunas cuestiones de paz que han llevado a algunos países, pues han sido intervenciones y han incluso provocado más problemas de los que ya hay. Pero también hay cosas buenas que le podemos rescatar. Ujú. Yo, aunque no esté funcionando el derecho internacional como tal, y vemos y entiendo por qué muchas personas están decepcionadas, tampoco estaría de acuerdo en decir que el mundo sería mejor sin derecho internacional, sin lo mínimo que al menos tenemos. Porque al final algo de la comunidad internacional que pues ha podido hacer es en ocasiones ponerse de acuerdo para generar convenciones Ujú. y para hablar de temas
que antes no se tocaban, o sea, más cuestiones de humanitarias, Ujú. de derechos humanos. Y aunque el mundo está mal, sí siento que estaría peor Ok, si no existieran este tipo de... ajá, o al menos el derecho internacional. Ok, entonces ¿crees que a pesar de que nos esté haciendo el mejor de los trabajos, sí, sí tiene un peso el que esta organización exista? O sea, sí hay cosas buenas que se le pueden sacar, a pesar de que Sí, a ahorita pesar, no lo esté haciendo tan bien, a lo mejor. sí, y a pesar de que su función principal, que era brindar y paz y seguridad al mundo, sea lo que no está logrando, pero hay cosas que sí ha logrado. Mínimas, y la verdad es migajearle, sinceramente, pero ha Es hecho. defenderlo así, pero Sí, como sí. medio por encimita. Ajá, pero sí ha hecho, pero si queremos un verdadero cambio en la ONU, eso empieza desde el Consejo de Seguridad. Y es exigirle a esos 5 países, pues, que consideren, porque es que también a su vez la reestructuración Ujú. solamente se puede si esos 5 países lo quieren. Lo Y admiten, ¿no? imagínate cuándo vas a poner a esos 5 países de acuerdo. De acuerdo, claro. Entonces es complicado. La pelea de intereses no permite. Sí, sí, sí. Ok. Te lo preguntaba porque... Y volvemos a lo mismo, como parte de estos estigmas de que la sociedad tiene, a lo mejor contra este tipo de carreras y trabajos, es de que, pues están ahí, pero ¿de qué sirven, no? O sea, como que es el comentario promedio de que, pues ve cómo están sufriendo en este otro lado del mundo y no se está haciendo algo, ¿no? Y creo que de fuera, pues sí lo puedes percibir así y sí te llega a desanimar, definitivamente. Pero justo como que a veces no dimensionas lo que sí se puede hacer gracias a que existe, ¿no? Ajá, yo creo que el problema de ver las cosas mucho como o es blanco o es negro. Y Ujú. olvidarte que hay tantos matices entre ambos colores, ambos extremos. Ok. Y también la pregunta interesante sería, este es como un ejemplo mundial, ¿no? Ujú. Y también por lo que está pasando, ¿no? Pero dentro de México, ¿crees que hay organismos así que tal vez podrían ser igual criticados de la misma manera? Pues en general está la parte gubernamental, Ujú. a la que siempre pues, se le puede hacer ¿Crítica? críticas. Ajá. O sea, por ejemplo, un Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ah, sí, también ahí como muy cuestionable todo. Sí. Pero también creo que igual relacionado como con México y el mundo, a veces un comentario que he escuchado es como, ay, ¿por qué se preocupan por lo que está pasando del otro lado del mundo? ¿A nosotros qué nos afecta? Ujú. Sí, siempre nos afecta porque al final, Claro. en un mundo globalizado, todos estamos conectados. Era lo que te decía, de que una guerra puede provocar desde cosas como la subida de precios de productos que utilizas en tu día a día, Ujú. como también una cuestión de que se repitan patrones, ¿no? Si hay un patrón mundial de una violación de derechos humanos, pues también eso llega a tu país eventualmente. Claro. Y permites que existe una intervención en cierto país que te hace creer que después no va a pasar en el tuyo, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener cuidado. Ujú. ¿Y esto a ti a veces te desanima? ¿Te hace perder un poco la fe? O no tanto, la verdad. O sea, porque entiendes como el valor de que existe. No, también sí hay veces en las cuales puede ser muy abrumador. Ok. Entonces, es a veces como que es la naturaleza humana, ¿o qué es? Porque hay tanta violencia. Sí, sí, sí. Y creo que ahora, no sé, mi teoría es que el mundo siempre ha sido muy conflictivo, Ujú. pero ahora te das cuenta Claro. por la información, Y para el ¿no? internet. Sí, sí. Y sobre todo también entender como la posición de privilegio pues que uno tiene al poder ir a la universidad y recibes ese tipo de información, pero hay personas que su prioridad obviamente no va a ser eso, porque tienen cosas más importantes que hacer como pues sobrevivir al día a día. Sí, sí, sí. Qué chistoso que lo dices así, porque tuve un chavo que estudia, bueno, estudió, creo que ya salió, economía. Le mando un saludo. O a Flynn, te quiero mucho. Que justo hablaba de que él tiene videos como de crítica social y así, y hablaba de que, pues es que a mí lo que me molesta a lo mejor es que si toda la gente tuviera acceso a lo que yo puedo ver en la escuela y que pudiera tener el tiempo y lograra comprender este tipo de cosas de la corrupción y todo lo demás y cómo funciona más allá de que solo
como que dices, pues es que es lo que pasa, pero no entiendes a veces cómo funciona, ¿no? Dice, pues yo creo que todos estarían igual que yo, enojados, buscando una solución, pero muchas veces no puedes porque Sí. pues el lugar de donde vienes no te lo permite, ¿no? E incluso sabiendo esta información no significa necesariamente que quieras un cambio, ¿no? Porque Ujú. también hay mucha tibieza. Y a veces que puedas hacer un cambio, Sí. ¿no? O sea, Sí, porque también son cosas que te sobrepasan, claro, definitivamente. claro. Pero yo creo que al menos si está en tus posibilidades estar informado, compartir cosas relacionadas con el tema, en una plática con tus amigos, hablar sobre, oye, ¿sabías que está pasando esto en el país o en el mundo? Ujú. Pues puedes generar cierto cambio, ¿no? Cierta información. También yo lo veo desde el privilegio de, además de tener la oportunidad de estudiar una carrera, pues estudio una carrera de ciencias sociales donde vemos esto. Pero en otras Ok. carreras, no sé, en medicina o en ingeniería, no todos están tan informados sobre lo que pasa en el mundo. Sí. Y a veces, por lo que decíamos antes, ¿no? De que pues yo tengo que atender un paciente que se me está Ujú. muriendo, o sea, ¿en Sí, qué momento quieres, no? Que me ponga a veces al corriente. sí. Es complicado. Pero teniendo en cuenta que son pocas personas y a veces hay tensiones dentro de la carrera. A veces, ¿no? Lo normal, Es- ya saben. El chisme, gente. Que a pesar de que no te haya encantado la carrera cuando entraste, pero ahorita pues hay amor, ¿no? Ujú, Y sí. te quedas. Y que hay a veces profes que se pasan de lanza. Pero eso no quiere decir que por eso vayas a desertar en la carrera. ¿Crees que vale la pena estudiar relaciones internacionales en la UNAM? Ahí en Polacas. Yo creo que sí vale la pena, más por que ahorita lamentablemente todo lo que está pasando en el mundo nos da mucho trabajo, pero Ok. Unas por otras. sí, algo que no había mencionado que se me hace importante es y esa palabra sí en polacas, porque relaciones internacionales también se da en las FES. Ajá. Y ahí sí es importante ver el plan de estudios porque es muy diferente. Sinceramente, yo lo que he visto y lo que he escuchado, el plan de estudios de las FES es mejor que en polacas. Porque Ok. en las FES sí les dan esta parte un poco más práctica, por menos tronco común Ujú. y se van ya más a la carrera. Y hay como cosas en las cuales te puedes enfocar en los últimos semestres, como de negocios o de diplomacia, la parte política. Entonces te Ok. da un poquito más de esa parte práctica, yo Práctica. lo veo. Ujú. Y en polacas, como te decía, pues está el tronco común, pero es una por otras, ¿no? Porque también tienes la experiencia, pues, de estar ahí en CEU, aunque lejos de todo, pero Pero ahí estás en CEU. estás a una ruta del Puma Ah, Bus sí, de... sí, sí. Y también igual considerar el factor de que te queda más cerca. Claro. Porque sí, tampoco, por más que estaba muy bien el plan de estudios en FES, a mí me queda a horas luz de mi casa, Sí, sí. entonces ¿En qué veces? ¿En Acatlán o en dónde se da esta relación? Aparte, creo que en Acatlán y en Aragón. Aragón. Creo que en ambas. No, nada cerca para ti. No, no, no. Entonces, Definitivamente nada cerca. sí, sí, sí. Entonces, no, ni de chiste estuvo. Sí, por más que me llamaban la atención relaciones internacionales, pues también me llama la atención dormir. Claro. Entonces, no. Prioridades, gente. Sí, sí, sí. Ok. Pero vaya, es un factor, ¿no? Que también puede Ujú. influir en tu decisión. Sí, sí. Pero al final lo volverías a hacer. Sí, 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 sí lo volvería a hacer. Ok. Sí. Interesante. Te lo preguntaba porque a veces, entre problemas y eso, como que a veces uno no termina de tener una buena experiencia. Pero en tu caso veo que a pesar de todo lo malo que aprendes a reconocer, ¿no? Ujú. Pues dices, me gusta estar aquí, ¿no? Sí, sí, ahorita la verdad digo, aunque empecé también en derecho, sinceramente donde me siento como en parte de, pues es en ciencias políticas y sociales. Ahí ya, pues Ok. sí, crecí Sí, sí, y sí. todo, entonces, Como el meme, ¿no? De que ellos confiaron en mí primero. sí, sí, la verdad, ajá, sí, entonces, literal. Entonces, yo creo que es como agarrarle cariño, porque también es como el chiste de, ay, la tonta polacas, o de que, ay, estúpida polacas, pero hasta lo terminas queriendo, o sea, hay muchas cosas criticables, pero, y que eso también es parte de nuestras carreras, estar crítica y crítica y crítica. Claro. Entonces, sí. De hecho, hay un rumor que se supone, no estoy seguro, que por eso la apartaron de
Sí. de SU, porque en su momento era la que iniciaba como toda esta... Ajá, estaba ahí al lado de Derecho y Economía, como era el tren de las humanidades, Ujú. y la apartaron porque pues era sigue siendo, ¿no? Pero era muchísimo más grillera. Entonces ahí iniciaban todos los paros, los movimientos estudiantiles, ¿Mm? y como medida para no esparcir más como movimientos estudiantiles dentro de la universidad, pues decidieron apartarla. ¿Y ¿Qué? crees? Ujú, ujú. Era la escuelita, la que está en Derecho. Sí, el anexo que ahorita está Ajá, en Derecho. sí. ¿Y crees que fue una buena movida en ese caso para la gente que lo decidió? O sea, ¿sí crees que logró su cometido, sabes? Tal. Porque últimamente he visto como una tendencia de ya no... Sí. Sí querer polacas, pero ya no amarlas, ¿sabes? O sea, como ya no estar tan orgulloso de estar ahí. A veces, no sé, es lo que yo he visto. Sí, sí, y como que se entiende. Pero también es esa parte de que sí se ha mostrado una tendencia muy tibia, como en los últimos años. Antes polacas era quienes iniciaban usualmente las movilizaciones y ahorita ya no se nota tanto eso. Se está perdiendo. Sí, se está perdiendo. En general después de pandemia, como que ahí cambió. Una chica no me acuerdo, creo que de Filos me dijo que también en Filos se ha visto una tendencia hacia abajo. Porque justamente ahorita ya no saben cómo hacer un paro. Sí, así también Y pasa. perdió porque como las nuevas generaciones no tuvieron contacto con las que estaban ahí, como que ya no aprendieron. No sé, ya no les enseñaron cómo hacer un paro. Sí, me da risa porque luego se inventan como un buen de modalidades de paro, de que paro cultural, paro escalonado, paro activo, paro indefinido, paro, o sea, un montón. Y luego a veces no sabes qué es, ¿no? Y, No estamos jugando, gente, no. o sea, real, esto sí pasa. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ahorita sí noto que el hecho de estar tan apartados, luego a veces escucho que llegaron, no sé, encapuchados o algo así. Ya no se da tanto, pero luego al principio de que había sucedido algo en islas Sí. y nosotros nos enterábamos ya, pues muy después, porque al final pues estás súper lejos Súper de todo. lejos. Sí, sí, sí. Ujú. Y eso sí te desmotiva, la verdad, un poco. Sí, porque ayuda a que no haya unión, ¿no? Tristemente. Ajá, con las otras facultades. Con las otras facultades. Sí. Y bueno, sí, pero justo cuando se intenta hacer algo más en grande, como Ujú. que ni siquiera sabes cómo hacer un paro, ¿no? Sí, O cómo ponerte de acuerdo con alguien a veces. sí, sí, sí. Qué feo. Pues pónganse truchas, polacas, por el amor de Dios. Se están perdiendo los valores, dirían por ahí. Pues creo que con eso podríamos terminar este bello episodio. ¿Crees que nos hace falta No, decir todo algo? ¿Te bien. gustaría agregar algo? ¿Poner a alguien? No, ¿de Y, qué? y yo, sí, pero no puedo. No, sí, sería yo creo que todo por mi parte. Entonces, pues espero que les haya gustado y que les ayude si se sienten confundidos sobre estudiar relaciones internacionales o no. Pero muchas gracias igual por la invitación. Hombre, gracias a ti por venir. Estuvo muy interesante y también me la pasé muy bien. Qué bueno, era la intención. Y de todos modos, si tienen alguna duda, coméntenla. O vayan a seguir a Chelsea, que de repente te avientas. Me olvidé preguntarte, ¿por qué empezaste a hacer videos? Empecé porque... De hecho, empecé a hacer como videos sobre datos de historia. Sí, vi los viejitos, Ajá, ¿no? sí, los Pero en viejitos. 2021, dice. Sí, súper en pandemia. Ajá. Y ya después como que me aburrió un poco, porque sí me gusta la historia, pero lo sentía más como como que obligarme de que, ay, tienes que subir tantos videos. Y ya después, como siempre se me quedó, es que veía mucho a iCarly de chiquita. Entonces Ok, yo yo siempre también. quería de que, ay, grabar y tener mi show. Entonces dije, El baile improvisado como sí. que era mi parte favorita de iCarly. Sí, digo, no tengo baile improvisado, pero pues dije, algo que ayude también, que es como compartir mis vivencias estudiantiles y como Sí. esa parte, ¿no? De que yo me hubiera gustado tener o que me ayudó en su momento en primer semestre cuando me sentía perdida, Perdida. como preguntarles a personas de que, oye, ¿cómo fue esta experiencia y así? Y creo que algo que es muy gratificante de últimamente los videos que he hecho es que me llegan muchas personas como de prepa y así, que Ujú. quieren estudiar relaciones internacionales o se sienten confundidos. Y como que es bonito saber que está retribuyendo de alguna manera y que
vez estuviste en sus zapatos y ahora Claro. puedes ayudarlos. Y ahora puedes dar esa ayuda que a lo mejor tú no Ajá. tuviste tanto acceso en su momento, Sí. ¿no? Y justo por eso les decía que si tienen alguna duda, pues vayan a seguir a Chelsea. Y ahí Sí. podría ayudar en algún temita Sí, claro que sí. para que les vaya bien, amistades. Y pues nada, recuerden que siempre se puede dejar huellas sin pisotear a los demás. Creo que sí. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.